Salía el Celta con las ideas claras en Barcelona, aunque en una jugada de mucho mirar y poco defender nos mandaba Ferran a la lona. 1-0 y el Barça se contagió de ser una defensa pasiva y blanda. Castigó hasta en 3 ocasiones nuestro Borja, nuestro panda. 6 minutos entre el 1-3 y el 3-3, con polémica. Que no sobre. Vacunó Rafinha en el descuento, que poco dura la alegría en casa del pobre. El partido fue de infarto y más de uno habrá acabado en el Cunqueiro. Mi conclusión es la de siempre. Barça y Madrid. Misma mierda, distinto cheiro. Arranca el mejor postpartido de este Barça 4, Celta 3. Arranca, tenías que haber tirado. Buenas noches, Marcos Piedras. Muy buenas, amigo, ¿cómo estás? ¿Te lo llevas todo? Bueno, Cartera, móvil, no he querido llaves. comprobar si tengo todas las pertenencias, ¿Sí? porque prefiero que enfadarme después de este directo, Ya. porque creo que durante el transcurso del mismo, una buena praxis por mi parte, al fin y al cabo lo decimos siempre, me voy a enfadar. Sí. Bueno, tiene pinta de que con el que llevaba hoy el silbato, ¿no? Y también con el que estaba en una sala con muchos monitores, Marcos Piedras va a cargar duramente. Os lo puedo adelantar en este postpartido que viene cargado, como siempre, de análisis, que viene cargado también de no poca opinión y bastante rato de esperar terminar, ¿por qué no?, con una sonrisa en la boca, pensando en lo que viene ya en cuestión de 4 días, la visita del Villarreal a Balaídos, y todo esto de la mano de nuestros amigos de Fibers, que ya sabéis que es la red social del fútbol. Os podéis cargar la aplicación a través del enlace que os dejamos con el comando Fibers en nuestro chat de Twitch, y que los de YouTube, que por cierto, hoy os vamos a pedir, ¿cuántos? ¿300? ¿400? Yo me voy a quedar en los 400. Venga, hay que recuperarse de este golpe. Unos 400 likes, que si no nos vamos a dormir tristes a los amigos de YouTube. En todas las descripciones de nuestros contenidos en YouTube tenéis el enlace a través del cual descargaros la aplicación. Por cierto, este mismo partidazo, que por desgracia ha acabado con derrota para el Celta, pero que yo creo que es indiscutible que ha sido un partidazo, ha habido 2 aficionados del Celta afortunados que lo han vivido desde un palco, con Gracias a todo Fibers. pagado, gracias a Fibers. O sea que atentos a la red social del fútbol, a Fibers, donde está el Celta, también está Tenías que haber tirado, y mucho más creadores de fútbol para echar allí un buen rato, Marcos Piedras. Exactamente, espero que todo lo que nos han robado a nosotros hoy pague ese palco VIP Bueno. que ha puesto Fibers en un partido loco. Lucas Peteiro, lo decían ambos entrenadores, un partido que para el espectador neutral, que jugando el Barcelona es difícil porque la mayoría de la población es del Barça o es del Madrid, siempre está en juego algo, pues que era un partido de disfrutón, un 4-3 en un partido loco de fútbol, ¿no? A partir de ahí, muchas cosas que analizar en este programa de hoy. Veo que ya hay cerca de 200 personas en este directo en Twitch que están muy encendidas por lo que ha pasado hoy en Montjuic, y aquí estaremos para comentarlo y sobre todo yo creo que para lanzar un mensaje optimista de cara al tramo final de Liga. Sí, yo creo que hoy se sacan más lecturas positivas que negativas. Si miramos solo al Celta, la más negativa de todas es que una vez más en un gran escenario, pese a hacer casi todo bien lo que estaba en tu mano, te vas de vacío, como pasó en Copa en el Santiago Bernabéu hace 2 meses. Para hablar de todo esto no estamos solos, porque esta noche nos acompaña el bueno de Mate Sanz desde la capital. Muy buenas noches, Mate, ¿cómo estamos? ¿Mate? ¿Buenas? ¿Sí? ¿Buenas? Sí. ¿Perdón? Creo que nos hemos equivocado. Es que... Igual estamos conectando con algún tipo de zulo. ¿Es usted el delegado de campo del Celta? ¿Puede ser? ¿Estamos conectando con Prado Gudel? No sé. Yo es que me han agarrado así, me han pegado un manotazo en la cara. Igual es Pablo Durán una ¿eh? lesión así, claro. Tal. Yo no sé dónde estoy un poco perdido. Estoy un poco perdido. Buena performance, todo. No me han dejado nada. Eres histórico. De los pocos madrileños divertidos que he conocido. Mate, un titular. Podríamos dar esto ya por titular, ¿no? Lo que acabamos de ver, esta performance. Buenas noches, si es que se puede decir. Día fastidiado, ¿no? Ese típico día en el que te miran los bolsillos, te han quitado la cartera, te han quitado el móvil. Que igual en la cartera, seamos sinceros, igual en la cartera no tenías ningún euro. Ya. No tenías billete. Pero han ido a mirar si tenías billete, por si acaso. Claro, no había. Pero dices, volver a sacarme la tarjeta del bus, el crédito, el DNI. Como, no había, no, pero es como, me han robado. Sí. Bueno. Es que fatal. Bueno, si te quitan el carnet de conducir, al menos con la aplicación de la DGT ya no te hace falta volver a sacártelo, ¿no? Pero si estas cosas... Pero te han robado. Esta sensación de impotencia, ¿no? Lo que creo que siente el celtista promedio. Al terminar el partido yo no sentía, ni siento que haya sido una cosa al nivel de lo que fue, por ejemplo, yo qué sé, el Santiago Bernabéu, por ejemplo, este año. Me parece que son
atracos a niveles diferentes, pero sí que es cierto que cada acción que podía caer de un lado o de otro caía siempre del mismo lado, ¿no? Cada acción gris. Hemos recuperado unas cuantas, ¿eh? No os creéis que vamos a dejar esto sin tratar brevemente. Y yo siempre intento aquí, ojo, que por ser este un programa del Celta, no siempre todas las acciones tengan que estar mal arbitradas en contra del Celta o siempre los árbitros se equivoquen en contra del Celta. No, hay veces que los árbitros aciertan en contra del Celta, que esto también puede pasar. Yo aquí siempre tratamos de que este tipo de cosas sean lo más ecuánimes posibles para que el día que nos quejemos de verdad se nos tome en serio, porque si te coges todo el día por situaciones en las que tienes razón y situaciones en las que no tienes razón, realmente lo único que haces es hacer ruido y no aportas gran cosa. Vamos a ver el resumen, Marcos Piedras, si te parece bien de la... ¿No hay titular hoy? Aquí es un titular, es No, verdad. Dame tu como titular, quieras. Marcos Piedras. Titular. Sí. Que me olvidaba de ti, está feísimo. No. Ahora- Tampoco has dicho el tuyo. Ahora me tendrás un titular, ¿no? No. Sin bar y con bar, siempre te van a robar. Muy bien, muy bonita. Muy bonita. Yo ¿Tú tienes la alguno? terminé con el poema. Mi titular es Sí, al misma final. tal, distinto tal, ¿no? Sí. O sea, Barça y Madrid, misma mierda, distinto color o distinto cheiro. O sea, es que al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Da igual qué color lleven, que siempre vas a tener que hacer un partido pluscuamperfecto. No vale solo perfecto, tiene que ser pluscuamperfecto, porque si no, lo normal es que no te dé. Porque en cuanto la cosa esté en alguna situación límite, en cuanto el partido esté en alguna situación límite, la duda va a caer casi siempre hacia el mismo lado. Ahora sí vamos con el resumen de esta jornada 32 de que se disputaba en Montjuic, en un Celta que sorprendía con 11 bastante raruno. Suele ser difícil acertar un 11 de Claudio, pero hoy era aún más complicado. Salía el Celta con Vicente Guaita bajo palos, trío de centrales para Javi Rodríguez, Joel Lago y Marcos Alonso de derecha a izquierda. Carril derecho para Pablo Durán, carril izquierdo para Sergio Carrera, doble pivote para Fran Beltrán y Leix Moriba, banda derecha para Iker Losada, banda izquierda para Willow Chover y arriba Borja Iglesias, que hoy ha anotado un hat-trick. Iba a empezar dominando el Celta, en mi opinión. Creo que el Celta tuvo unos primeros 5 o 10 minutos de partido, pero en esta jugada, en el minuto 12, iba a llegar el primer gol del Barça, en una jugada en la que Ferran se gira en 3/4, tiene tiempo para pensar, para conducir y definir a placer desde la frontal en una defensa muy blandita del Celta en esa acción. Pero iba a devolver el favor del Barça con esta defensa lamentable entre Szczęsny y Cubarsí. Iba a empatarlo Borja Iglesias. Iba a tener muchos más avisos el Celta, por ejemplo, esta de Ilaix Moriba, que se lleva el balón dividido ante Pau Cubarsí. Habría que ver si había falta de Ilaix Moriba sobre Cubarsí, y después iba a fallar retirándole al muñeco Iker Losada. Ya en la segunda parte, minuto 52, en este buen contragolpe, el Celta iba a castigar por medio de Borja Iglesias. Pisa el área el de Compostela con tiempo a mirar por el retrovisor, ve que va solo y dice: esta tengo que definirla, y ya sin tiempo para casi habernos alegrado, iba a llegar en el minuto 58 otra acción más de gol posible con esta parada en el centro de Szczęsny y luego el posible remate de Ilaix Moriba arriba, que podía ser la acción del 1-3, pero iba a llegar 3 minutos más tarde en el 61 en ese despeje de Sergio Carrera desde área propia. Nadie estaba vigilando a Borja Iglesias, ni Íñigo Martínez ni Pau Cubarsí, entre uno y otro la casa sin barrer, y a la derecha del guardameta polaco iba a definir Borja Iglesias. A partir de aquí iba a abrirse otra compuerta completamente diferente del partido. El Barça, que metió a Dani Olmo, metió a Lamine Yamal y iba a desatar un torbellino de fútbol. En el 64, 2 minutos después, ya metía el 2-3 y sin tiempo aún para lamernos las heridas, iba a llegar el gol de Rafinha para poner el 3-3 en un centro espectacular de Lamine Yamal ahí entre defensa y portero, donde siempre hay dudas de quién es la responsabilidad. Iba a rematar Rafinha. A partir de aquí iba a seguir apretando el Barça. Se le hizo cuesta arriba al partido del Celta poco a poco, aunque de vez en cuando iba llegando acciones de Fer López y Óscar Mingueza, que no sé si saldrán en el resumen, pero que os digo yo que sucedieron, que vimos el partido. Y aquí está la acción en el 95 del penalti de Joel Lago, que a pesar del penalti, en nuestra opinión, o en mi opinión, ha cojado un partidazo. Penalti que iba a convertir Rafinha, bar mediante, a su lado de seguridad, a la izquierda de Vicente Guaita, y aquí se iba a consumar la remontada del FC Barcelona en el minuto 98 de partido, ya sin tiempo para reacción por parte del Celta, un Celta que se le hizo cuesta arriba desde el 3-3. Marcos Piedras, viendo así el resumen, reviviendo la tortura que ha sido la derrota del Celta, ¿qué sensación te deja el partido en líneas generales antes de ir al punto por punto que tenemos preparado en este programa?
En el Celta con sus armas y teniendo en cuenta el 11 que comentaremos ahora que sacó Claudio Giraldez, no voy a decir que no ha sido inferior al Barça, pero que desde todo momento le ha competido de tú a tú por igual y que al Celta hoy no le han dejado puntuar en Montjuic. Yo comparto el argumento que decías tú antes. Yo creo que no se puede comparar lo de hoy con el Santiago Bernabéu. Creo que en el Santiago Bernabéu son 2-3 decisiones arbitrales muy claras que nos hicieron llevar a todo el celtismo las manos a la cabeza, pero creo que hoy, las repasaremos más tarde, son un cómputo de muchas decisiones que sin ser ninguna clamorosa de llevarse las manos a la cabeza, ante la duda han caído todas para el Barça. Entonces, si empezamos a sumar todas esas, pues la indignación siempre te trae, ¿no? A partir de ahí, dejándole de lado la polémica y centrándonos en el partido, iremos ahora con el 11. Yo creo que cuando salió el 11 mucha gente se llevó las manos a la cabeza, como pasó muchas veces con Giraldez, y Giraldez suele callar la boca cada vez que pasa eso, pero un Celta, que lo decíamos en la radio, quizás con un 11 sin Óscar Mingueza, sin Yago Aspas, sin Alfon González, sin tampoco Fer López, y que no fue para mí inferior al Barça. Lo decía Claudio Giraldez en rueda de prensa sobre si era justo o no el resultado, y decía, si nos centramos solo en posesión o en dominio de balón, el Barça ha sido superior hasta mejor nosotros, pero si nos centramos en las ocasiones que han tenido ambos conjuntos, el resultado es injusto, y hoy es injusto que el Celta no haya puntuado en Montjuic, ¿no? A partir de ahí, creo que el equipo, donde se hablaba el otro día de que había quizás una duda de si en lo mental, tras la derrota contra el Español en casa, en el quizás partido más asequible de los 4 que tenías por delante, podía afectar en lo anímico, en lo mental, y yo creo que el Celta, lo decías tú antes de empezar la radio, se veía en ese túnel de vestuario como las caras de los jugadores era de tranquilidad, risas incluso, y que desde el primer momento ha querido jugar a lo que sabe. Lo decía la semana pasada con malas palabras Yago, pero que era que el Celta juega mejor contra equipos con esta propuesta futbolística que contra los equipos que se encierran atrás. Y el partido de la razón a Claudio. Sí. Para mí. Bueno, no, para mí eso no te lo compro, te lo dije durante la radio. Después lo discutimos, pero lo que sí le da la razón es a un argumento que yo defiendo y que dice Claudio siempre, es que este equipo le puede ganar a cualquiera. Eso También dice Claudio, puedo perder contra cualquiera, pero este equipo le puede ganar a cualquiera. Para mí, el Barça, top 1 equipos de la Liga, top 1 mundo a día de hoy. Yo creo que es el gran favorito a ganar todos los títulos que están en juego, y a partir de ahí yo creo que hoy en el enfado es normal. Que duela es completamente lógico, por algo estamos aquí, si no nos doliera no estábamos, pero yo creo que hoy todos los celtistas estamos orgullosos del partido que hemos visto en Montjuic, al menos a nivel personal. Mate, sobre el 11, las novedades eran la entrada de Joel Lago, Iker Losada, Willy Ochoverry y Borja Iglesias. Joel Lago por el lesionado Starfel y en detrimento de Charlie, que es una cosa que ya comentamos en la previa ayer y en el postpartido de la semana pasada. También te digo, la suplencia de Charlie para mí le da muchas papeletas de titular contra Villarreal el próximo martes o miércoles. Después, Iker Losada volviendo a entrar de titular, quizás más previendo un pelín de trabajo en el centro del campo. Willy por Alfon y Borja Iglesias, que volvía a la punta echando a una banda a palo durante. ¿Gustó el 11? A posteriori, ¿tú habrías cambiado algo? ¿Crees que el plan de partido de Claudio durante la primera parte es correcto? Bueno, antes, cuando ves la alineación, efectivamente te sorprenden muchos cambios, pero efectivamente yo creo que viendo el partido que hemos visto en la primera parte, nadie ha podido poner ninguna queja, ¿no? Yo creo que es lo que comentabas. Al principio siempre este tipo de onces te sacan un poco la duda de decir, joder, ¿cómo saldrá esto? No es lo que hubiera hecho yo, o no es como lo plantearía cualquier persona corriente, y al final lo común es que luego el equipo en el campo sí que rinda. Ponemos el 11 por si alguien no lo ha visto. Nada, esto ya lo comentamos durante la radio. Hoy creo que para los del Kickbase absolutamente imposible. Habrá que ver quién se ha llevado el gato al agua, pero había que acertar que iba a entrar a la vez en el 11 titular Joel Lago, Iker Losada, Borja Iglesias y Julio Ochoverry. Borja Iglesias, que llevaba sin participar 2 o 3 partidos consecutivos, pasa de no jugar ni un minuto directamente a la titularidad. Joel Lago, que del filial directamente a la titularidad en Montjuic. La semana pasada estaba jugando contra la Gimnástica Segoviana y hoy ha estado jugando contra el Fútbol Club Barcelona, el líder de la Liga. Y después también era difícil intuir un poco cómo iban a encajar las piezas. A ratos ha estado el Celta en 4-4-2, también en 4-3-3, también ha ido cambiando a 3-4-3. Es un poco difícil establecer en qué líneas, ¿no? Como según las alturas que tengan de tirar los jugadores, o si están más por dentro o más por fuera, qué esquema es el que juega Claudio Giraldez, pero son palabras que ha dicho el propio técnico Porriñés en la flash previa al partido de Dazón, que con esa alineación la intención era ir variando según cuánto exigiese el Barça en la salida de balón y en la posesión tras pérdida, y también en la rueda de prensa post partido, ya en la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, decía Claudio que ha estado mejor el equipo
cuando estaba en 4-3-3 que en 3-4-3, que luego se le complica el partido cuando cambia la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que en la tele no son difíciles de ver, pero que te habla cuando estamos, te pones así un poco panenquita, decir, Sí. ¿dónde está colocado Iker? ¿Está por dentro, está por fuera? ¿Dónde está Pablo Durán? ¿De segundo punto hasta tirar una banda? ¿Está de carrilero o de extremo? Estas cosas que te hablan de la gran noticia, más allá de cómo está el equipo a estas alturas de temporada en la sección clasificatoria, que todo lo que viene ahora es premio por el buen trabajo hecho, del trabajo que hay para cada partido semana a semana de Claudio Giraldez, que teníamos miedo que se nos vaya Alfon, que se nos vaya Javier, que se nos vaya Fer López, a que se nos vaya mi primo el de la moto, pero el día que se vaya el señor que está en el banquillo, y eso que hoy ha perdido, podía haber ganado perfectamente, ese día sí que habrá que echarse a temblar porque el futuro del Celta será una Yo creo que absoluta incógnita. lo decías tú y lo llevamos diciendo mucho esta temporada, de la importancia de tener a todo un equipo enchufado, de tener a la mayor cantidad de futbolistas sabiendo que pueden ser titulares en cualquier partido y que no se pueden relajar, ni los que están encadenando, como puede ser, por ejemplo, Borja Iglesias o Iker Losadas, 2 suplencias consecutivas, porque, mira tú, al poco, titulares en Montjuic contra el Barça, ¿no? Y decías, un 11 quizás de los menos esperables de Claudio Giraldez desde que ha llegado al Celta, y me he ido a ver, porque mencionabas que hoy los amigos de Kickbase tenían que estar bloqueando. He visto, hay alguien que ha ganado la jornada, como Vale. es algo obvio. El ganador de esta jornada en Kickbase ha Sí. alineado, entre otros, a Starfelt, ¿Vale? a Ristich ¿Vale? y a Anastasios Dubicas, Muy bien. el ganador de la jornada. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así muy que bien. vamos, debe Claro. ser alguien que ha dejado de jugar, Claro, dejó de jugar pero hace... es el que ha ganado la jornada. Claro, porque no ha habido jugadores que le han restado, ¿no? Porque hoy Exactamente, los defensores exactamente. titulares habrán restado. Todos los que puntos. ha tenido han sumado y me ha hecho gracia. Enhorabuena. ¿Tenemos nombre de usuario? Que sí. igual escuchar esto y le hace esta ilusión. Celtismo, sin más. Pues el usuario Celtismo de nuestra plataforma de Kickbase, donde hay creo que cerca de 800 integrantes de la comunidad que tienes que haber tirado jugando con nosotros, que se ha llevado la jornada, macho. Enhorabuena, Celtismo, si ves esto. Increíble que ganes con un tío que ni siquiera está en la plantilla del Celta, Con otro que está en Dubicas, camilla, ¿eh? ¿Quién te imagina? Madre Voy a de seguir Dios. con Anastasios en Montjuic. Y gano la jornada. Y ya está, ¿eh? Es buena Sí. esa, ¿eh? Cuando No es buena. cuando Porque esta jornada es una jornada que, o sea, bien porque la no, ganara, pero tú pero cuando no va preveas con- que el Celta le van a dar por Sí. saco, ostras, pon juegos pero no que vayan a ganas jugar. nada. Porque esta es una jornada en la cual, como en Kickbase ganan los que tengan las Eso es 4 cierto. mejores jornadas, Eso es cierto. esta jornada con tan pocos puntos no vale de nada. Eso Pero es queda cierto. la anécdota de que ganó Sí, la sí. jornada un tío que puso a Dubicas de titular. Sí. Además, ten en cuenta que puso de Ubicas y entiendo que si ha ganado es porque puso a Borja también. O sea, puso los dos. Sí, Claro. puso a Borja también. sí, Claro, sí. claro, la trampa. Pero me hace gracia porque yo los viernes le dedico igual 30 o 40 minutos Nos acaba de decir Rupanolo, y yo "Uf, haciendo a ver números a con quién Lucas". pongo, tal. Aparte después me voy al desafío Kickbase de Sí, los 200 sí, pavos sí. de la jornada y digo, venga, voy a poner aquí a Pedro Díaz, aquí pongo a Pate Cis, aquí pongo a Sergio Gómez, aquí pongo a Zubeldia, tal. Y luego al final, a veces los fantasy son esto: es el que ha dejado de jugar hace 3 meses se lleva el gato al agua. Totalmente. Venga, seguimos con esto. No va de fantasy, esto va del partido del Celta que ha perdido hoy por la tarde en Montjuic. Un Celta que antes lo decías, Marcos, ha podido perfectamente merecer más. Decías tú que a pesar de que la posesión ha sido un 70-30 prácticamente para el Barça, concretamente según SofaScore, 72% para el Barça, 28% para el Celta. El Barça con tanto balón no ha hecho tanto daño y el Celta con mucho menos balón en cantidad ha sabido, a través de un plan de partido que no es su habitual, hacer daño en la transición y haciendo daño a esa defensa tan adelantada del Fútbol Club Barcelona. Tanto es así que en ocasiones claras generadas, según la plataforma estadística SofaScore, 4 para el Barça, 4 goles, 5 para el Celta, por desgracia, 3 goles. Y en expected goals, habiendo un penalti para el Barça, con el penalti de Rafinha que acabó suponiendo la victoria, 2,46 para el Barça, 1,97 para el Celta. Lo cual nos habla de que ya el resultado habla de un partido ajustado, las estadísticas así por encima te hablan de un partido ajustado, pero luego hay matices que no dependen 100% del Celta, que dependen también pues, de cómo esté el del árbitro, de cómo esté el señor del VAR también, que también pues, cambian bastante el devenir del partido. Vamos con lo mejor y lo peor, Marcos Sí, Piedras. y quería dejar un Sí. detalle que creo que no nos hemos dado cuenta a nadie, al menos a quien tenías que haber tirado, y nos lo comentaba Mito Luska, que una de las grandes virtudes en defensa que ha tenido Hansi Flick desde su llegada al Barça
es el fuera de juego y el tirar la línea con los atacantes. Hoy muy pocos fueras de juego ha tenido el Celta, si es que ha tenido alguno, y nos lo comenta él. Muy buen trabajo ahí de Claudio Giraldez, porque en tareas ofensivas el Celta casi no ha habido fueras de juego, que es la gran virtud. Hay que recordar aquel partido en el Santiago Bernabéu, en el 0-4 del Barça, donde no sé el número de fueras de juego que tuvo el Real Madrid, Vinicius Junior, Mbappé, etcétera. Y hoy, mira, nos dice Mitoluska, ningún fuera de juego del Celta en tareas ofensivas, que no hubo ninguno, y es un trabajazo de la delantera, claramente, y que hablará ahora de las noticias positivas del buen trabajo hoy que ha hecho el Celta en Montjuïc contra el mejor equipo del mundo a día de hoy. Vamos con lo mejor y lo peor, Marcos Piedras, del partido de hoy. Yo creo que la principal noticia positiva, sería injusto hoy decir que esta no es la principal noticia positiva, es el Panda. Es Borja Iglesias, primer hat-trick de su carrera. Además, tras haber hecho carrera en Primera División en el Español con algún que otro doblete, en el Betis también, donde llegó valiendo un absoluto dineral para el conjunto verde y blanco, pues llega el tío y su primer hat-trick decide poéticamente guardárselo, ¿no? Para firmarlo con la camiseta del Celta. Por desgracia no ha valido ni un punto, pero el partido de Borja Iglesias, yo que siempre digo lo mismo cuando me hablaban de delanteros, que me decían, no, fíjate cómo desgasta los entrenos, no, fíjate cómo juega de espaldas, no, fíjate cuánto aporta el juego. Yo digo, sí, muy bonito, pero que me dé goles. Pues hoy yo me callo la boca, porque aquí le hemos dado palos a Borja Iglesias durante bastantes partidos este año. Igual hace hasta un partido engañoso cuando nos toca analizar su trayectoria esta temporada, porque pesará mucho su partido hoy, pero hay que hacerlo. Y hoy metieron un hat-trick, aparte siendo potente el espacio como era el Borja Iglesias de otras etapas, me acuerdo en español que era un animal también, además de espaldas al espacio, y estando fino de cara a puerta, que es algo que a veces había dudas de si lo seguía manteniendo o no Borja Iglesias. Hat-trick, cerradita de boca, y a pensar en el próximo partido, Marcos Piedras. Yo creo que hoy, más allá de los 3 goles, que claramente es lo obvio y lo que seguramente lo posiciona en estos momentos como gran candidato a llevarse el MVP del partido, yo creo que lo comentamos durante la radio ya antes del doblete de Borja, al descanso, cuando estábamos viendo que podía calentar Óscar Mingueza. Incluso había gente que decía que entre Fer, que entre Yago. Y yo decía, habrá que ver, pero Borja Iglesias le estaba dando mucho al Celta, estaba peleando muchísimo entre centrales con Cubarsí y Íñigo Martínez, siendo capaz de oxigenar ahí el balón cuando se lo bajaba de espaldas para que tanto Williot Schwedberg y Iker Losada pudieran desmarcarse un poco a las bandas y generar mayor peligro para el Celta. Y claramente estamos ante el mejor partido de Borja Iglesias con la camiseta del Celta, pero que los 3 goles no tapen que ya estaba siendo un buen partido antes. A diferencia de otros días en los que yo creo que con Borja los goles han sobrepuntuado sus actuaciones, yo creo que hoy es al revés. Los goles claramente te posicionan como un partidazo de Borja, el seguramente MVP, pero que ya antes de meter los goles estaba haciendo un trabajo muy muy difícil contra 2 defensores como son Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, que están en un momento de forma brutal y que incluso son 2 potenciales a ser titulares con la selección española de fútbol. A partir de ahí, lo decías tú antes, es una pena porque lo hablamos también durante la radio, cómo llegas tú a casa y dices, he metido 3 goles en Montjuïc contra el Barça y hemos perdido, pues porque el Barça es mucho mejor equipo y sabemos que le hace falta muchísimas menos ocasiones para generar mayor peligro. Ojalá, y es muy importante también, y ya termino, y que Mate nos opine, sí. Más allá del hat-trick que no ha valido para nada en puntos, yo creo que anímicamente a Borja Iglesias le viene muy bien esa confianza de haber metido 3 goles y que para este tramo final de temporada, en la cual parecía que era o Borja o Pablo, hoy hemos visto a los dos y creo que ambos han hecho un muy buen partido. Yo creo que para afrontar este tramo final de temporada es una noticia muy positiva. Mate. Sí, un poco en la línea. Además que se lleva 3 goles y en la primera parte se puede haber llevado incluso uno más si no es por un milagroso pie que saca Chesney. Entonces, súper contento de que Borja vuelva a mojar, que sea con un hat-trick. Creo que dijeron en la televisión que solo hay 2 jugadores en estos últimos años que han sido capaces de marcarle un hat-trick al Barcelona en Liga. En Champions hubo uno hace un par de días. En Liga creo que fue Falcao y ahora ha sido Borja Iglesias. Entonces, lo único que se puede decir es que ha hecho un partidazo de 10 a pesar de la derrota y que ojalá les sirva efectivamente de confianza para seguir marcando goles en las últimas jornadas que nos van a venir muy bien. Siguiente buena noticia, Marcos Piedras, la tengo aquí anotada, empieza por griega y termina por Oel Lago, y viste el dorsal número 29 cuando juega con el primer equipo, el 5 cuando juega con el filial, eso sí, siempre o casi siempre de líbero. Qué partidazo de Joel Lago, y eso que sale por desgracia en la foto del penalti. Pero Robert Lewandowski va a tener pesadillas con Joel Lago, ha conocido lo que es un central pegajoso, parecía un chicle después de masticarlo ahí y que no es capaz de quitártelo de la suela del zapato. Eso era Robert Lewandowski, lo que sentía cuando
cuando se giraba o intentaba girarse y se encontraba a este chico de Mondariz, que es muy pesado. Es que lo ves por la tele, ya es pesado por la tele, imagínate, tienes que jugar cuerpo a cuerpo contra él y lo tienes constantemente en la espalda, en la nuca. Yo creo que hoy el Barça ha sumado 3 puntos, pero Robert Lewandowski se ha ido con pesadillas cuando ha pedido el cambio tristemente porque se ha lesionado, ¿no? El futbolista polaco. Estoy de acuerdo con algún comentario que veo por el chat que claramente el penaltito, como lo queráis ver, va a restar puntos. Es normal, cuando cometes un penalti, pues en la nota de un partido siempre te va a perjudicar, pero aún con un penalti mediante, yo creo que hoy hemos visto un partido de Joel Lago que como mínimo, está a los mejores que ha hecho Karel Starfelt con la camiseta del Celta esta temporada. Y lo digo porque considero que tenía enfrente a quien tenía, que era a Robert Lewandowski. En mi uso de conciencia, en los últimos años, o al menos que recordemos, de los mejores delanteros que ha habido en este país, también en la Bundesliga, tanto con el Dortmund como con el Bayern Múnich, ¿no? A partir de ahí, no solo Robert Lewandowski, Joel Lago ha tenido que hacer frente también durante fases del partido a Rafinha, también hacer fases del partido con Lamine Yamal. Es muy, muy difícil el partido que tenía Joel Lago. Y hay un argumento con Joel Lago que se ha repetido jornada tras jornada, tanto cuando participaba o cuando había gente que lo pedía para el primer equipo, ¿no? Y era la estatura. Si Joel Lago, con la estatura que tenía, podía ser un central, de garantías. Yo, después de lo que he visto hoy, y teniendo claro que Joel Lago va a jugar más, que Joel Lago va a tener partidos malos, que Joel Lago va a fallar, no tengo ningún tipo de duda que Joel Lago es un jugador para primera división, sí, con sus ventajas o con sus desventajas. Pero el partido que se marca hoy es de MVP, claramente hace un penalti que le cuesta la victoria al Celta, ¿no? Pero no tiene culpa porque también salvó muchísimo. Y yo me quedo con algo para terminar, y es algo que durante muchos años hemos acusado en Vigo, incluso hoy, cuando el Barça remonta el partido, he tenido que leer comentarios de es que el Celta no tiene sangre, el Celta somos unos pardillos. Compro que durante estas temporadas ha habido momentos en que no ha habido un jugador, que parece que cuando las cosas iban mal, que levantase la voz o que saltase. Hoy, Joel Lago, a la primera protesta tímida de Robert Lewandowski, ha ido junto de él y ya le ha dicho, párate. En esa jugada en que se le pone a caballito, ya se lo saca de encima, y es que a carácter podrá tener lo que quieras, pero a carácter no hay un futbolista en el primer equipo del Celta que iguale a Joel Lago. En carácter. Después podemos protestar porque a Yago también le encanta. Pero lo que es carácter de central, de líder, de capitán, ojalá durante muchos años hubiéramos tenido a Joel Lago. Así que yo creo que el partido de hoy, y el Celta lo ha manifestado en sus redes sociales, es de estar con el chaval. Un chaval que mentalmente, lo decía también Pablo Carva, creo que Daniel Vance, expertos en cantera, es muy fuerte, pero el partido de hoy que ha hecho Joel Lago en su una gran tarde en un escenario potente como puede ser contra el Barça, que era el actual líder, vamos, no es de matrícula de honor por el penalti, pero es de chapó. Sí, puede tener de cara a un futuro cuando le veamos 30, 40, 50 partidos en primera, que se los vamos a ver y esperemos que sea con la camiseta del Celta, va a tener seguro en el aspecto de la debilidad, digamos, esa zancada que no tiene por no medir 1,90 m. También ese aspecto del juego aéreo en el que vemos brillar a veces a Starfelt o a Marcos Alonso. Ahí no vamos a ver brillar con la misma claridad a Joel Lago, pero en el cuerpo a cuerpo con un jugador de espaldas, en el salir a morder, en el carácter, en el posicionamiento, en la anticipación, es un jugador espectacular y con un pie exquisito, que nadie se equivoque y piense que es un simple perro de presa, porque Joel Lago, lo que igual ahora, por desgracia, lo bendecimos, ¿no? Y nos pasa lo que nos ha pasado con Charlie de 2 temporadas por aquí, que pasa de ser un jugador que tiene pinta de proyección, de muy buena salida de balón, y acaba estancándose un poco en ese sentido. Joel Lago a veces arriesga, a veces se equivoca, sí, evidentemente, como todo central que se le pide sacar la pelota jugada, pero debería darle al Celta un buen nivel de central titular para bastantes años. A mí, por la forma, por el carácter, por la estatura y por la envergadura de Joel Lago, me recuerda un poco a Cabral. No sé si me lo puedes comprar, en el sentido de que no es muy alto, es duro, no se arruga contra nadie y es una especie de Cabral de la casa. Es que voy a decir algo, comprándote completamente, que sí, es un perfil de jugador Gustavo Cabral, o sea, creo que es una comparación de lo más acertada posiblemente, y esto, no quiero gafarlo, pero es que para mí Joel Lago va a ser mejor central que Gustavo Cabral. Por condiciones, creo que tiene más condiciones que Gustavo Cabral. Pero la comparación... Hombre, mejor salida de balón tiene. Creo que es la perfecta. Pero me gustaría ver a mí, con la edad de Joel Lago, Gustavo Cabral. Pero el Gustavo Cabral... Estamos comparando a un Gustavo Cabral veterano ya, claro, con este joven Joel Lago. Sí. Así que yo creo que en posibilidades tienen muchas papeletas de mejorarlo. O sea, me parece una absoluta barbaridad. Y mira, también nos lo pone por el chat, muy Puyol. Puyol tampoco era el defensor más alto, pero buena salida de balón, bien al corte, bien en los duelos físicos. Y que Joel Lago, lo hemos visto en esta primera federación,
en saques de esquinas, que es el gran debe del Celta, tanto en contra como a favor, por alto no va mal. Otra cosa es que no mide 1,95, pero tampoco es bajo yo el lago. Que parece que ahora si todos los centrales no miden 1,95 y son feos, no valen. Totalmente. No es siempre así, también los tiene que haber estatura normal tirando alta y guapetes. Guapete. Es guapete, Joel, ¿eh? Sí. Es un Celta de guapos este. Siguiente buena noticia, Marcos Piedras, tengo aquí anotado a Sergio Carreira, que una vez más le ha tocado ser titular. Está cuajando un 2025 de absolutos locos. Recordemos que termina contrato este mismo junio. Aún no hay acuerdo entre club y jugador por una renovación, pero él lo que sí está haciendo es ganárselo sobre el campo y luego veremos si hay acuerdo o no por multitud de casuísticas que se pueden dar en esa zona de lateral derecho por Javi Rueda, por Mingueza, por el propio Carreira. Veremos, hay quien dice que hasta va a subir Pablo Gavián en la próxima pretemporada y qué planes tiene el Celta, ¿no? para poder ofrecerle algo a Sergio Carreira, sobre todo a qué precio y qué otros clubes de primera división pueden interesarse en el canterano vigués. Hoy además le ha tocado jugar a pierna cambiada todo el partido, una lectura de Claudio Geral desde el banquillo, desde el planteamiento del partido, porque por ese lado, a priori, fuese quien fuese, iba a entrar el jugador más desequilibrante del FC Barcelona. Con el descanso de Lamine Yamal y la entrada de Ferran en banda izquierda, por la derecha iba a entrar Rafinha, y cuando Rafinha se fue a la banda derecha por la entrada de Lamine Yamal, le tocó enfrentarse a Lamine Yamal. Partidazo con mayúsculas y además con esa asistencia anecdótica en ese despeje orientado que acaba cazando Borja Iglesias en el contraataque del 1-3. Partidazo con mayúsculas de Sergio Carreira. Mayúsculas y negrita, Piedras. Mate, que ya fui yo antes con yo al lado, te toca, ahora voy yo. No, lo comentado, yo creo que efectivamente le ha tocado bailar con las dos más feas, porque si no ha sido uno, ha sido el otro. La primera parte de Rafinha me ha parecido inexistente, gracias en gran parte tanto... Y quiero nombrar a dos jugadores, porque la primera parte de Rafinha ha sido absolutamente inexistente, en gran parte gracias a Carreira, pero también ha estado muy ahí en apoyo Suedberg, que imagino que luego se comentará un poquillo por encima, pero el partido entero de Carreira ha sido para ponérselo a chavales pequeños y decirles, oye, cuando juguéis de carrilero, muy bien la parte de atacar y me incorporo y ahora me meto por donde sea, pero ojito, hay que bajar a defender. Y el partido de Carreira ha sido de un contrato vitalicio para toda la vida. Yo es que creo que en el partido de Carreira, o al menos es la sensación que me dio a mí durante el transcurso del mismo, de que quizás en dos jugadas te pudo dar la sensación de ¡buah! ¡Qué bien lo ha hecho Carre! Pero después, si tú te pones a analizar todo el partido, dices tú, vale, quizás no hay esas 3-4 veces que digas tú eso, pero es que te das cuenta que teniendo enfrente a Rafinha, teniendo enfrente a Lamine Yamal, teniendo que bailar con Pedri a veces tirado a banda, también con Fermín, con Frenkie de Jong, con todo lo que ha tenido que ocupar hoy Carreira, ha sufrido muy poco. Lo que te habla de lo que decía Mate, de cómo ha sido capaz Sergio Carreira en ese carril izquierdo, que tampoco es su posición, se viene desempeñando en la derecha, supo desactivar por completo al FC Barcelona en ataque. Y yo quizás he acabado el partido y no he tenido la sensación que tuve, por ejemplo, en otros partidos de decir, ¡buah! Hay que renovarlo ya. Pero es que después, viéndolo repetido como hemos visto, para buscar la polémica, para ver los goles y viendo todo, dices, ostras, es que qué señor partido ha hecho Sergio Carreira. Y lo digo, y no sé cuántas veces lo he dicho ya. Vamos a ver la fecha, señores. Estamos a 19 de abril, a 10 minutos de ser 20 de abril. Marco, va siendo hora, meu rey. Que Alfon ya casi no está, por no decir ya. Pero es que este hombre aún está a tiempo de engancharlo, porque él quiere. Hombre, yo creo que con las dudas que puede haber de una continuidad de Mingueza, viendo las alternativas que puede haber, y sobre todo, si considera usted, señor Marco Garcés, que la derecha ya está con Javi Rueda y Óscar Mingueza, morrocotudo, fantástico, extraordinario, excelsa su dirigencia, la dirección deportiva del Celta. Pero mires el partido que se ha hecho este señor en la izquierda. Y en la izquierda, a día de hoy, está Hugo Álvarez, Franco Cervi y Mijailo Ristic. El primero, encantados. El segundo y tercero, asustan el tren de la bruja. Renueva a este hombre ya bueno, bonito y barato. Sí, poco más que decir. Hoy sí que es cierto que no se le vio en ataque, como es normal, porque el Celta sí tuvo el 28% de posesión, encima estaba pierna cambiada Carreira. Hay que decir que la lectura de Claudio me parece muy inteligente porque pone a su mejor defensor de 1 contra 1 para jugadores de banda, lo pone en el sitio donde, sea quien sea, va a venir lo peor, porque además al estar lesionado Valde por la izquierda te atacaba Valentín, Valentín no, Gerard Martínez. Entonces, con todo respeto del mundo, la banda derecha
del Barça con Koundé y Rafinha, o con Koundé y Lamine Yamal era una cosa, y Ferran Torres y Gerard Martín, hombre, es otra cosa muy diferente. Entonces, además, el hecho de poner a un diestro contra los jugadores que están a pierna cambiada y van a ir hacia adentro, ¿qué pasa? Rafinha cuando recortaba sobre su izquierda para seguir sobre su pie dominante, ahí la pierna que defendía ese lado del 1 contra 1 era la dominante de Carreira, que es la derecha, ¿no? Y en ese sentido, la lectura de Claudio yo creo que del planteamiento fue bastante buena. Seguimos con las buenas noticias, cambiamos de carril completamente. Lo hemos visto jugar a ratos de carrilero, muy poquito. Lo que ha sido más ha sido un extremo, también segundo punta, y ha sido un dolor de muelas constante para la defensa del Barça, porque cada vez que arrancaba la moto le sacaba las pegatinas a todo aquel que se cruzaba. Pablo Durán, el búfalo de Tomiño, ha hecho un absoluto partidazo. Una vez más, no se ha encontrado con el premio del gol, pero ha sido un absoluto titán, estirando constantemente al equipo, haciendo desmarques de ruptura que obligaban al Barça a recular la línea y que permitían al Celta encontrar otra línea de pase, aunque no fuese el propio jugador de Tomiño, y que además sale en esa polémica, ¿no? Polémico agarrón, semiagarrón, contacto, desequilibrio de Íñigo Martínez, llamadle como queráis, sobre el propio Pablo, que bueno, no fue señalado por Melero López ni tampoco por el VAR, ya que con esto no se tiró. Y claro, como no te tiras, resulta que no te han agarrado, ¿no? Esto fue un poco la reflexión a la que estamos llegando todos. Si no me tiro es que no me agarran. Y hay dos lecturas para Pablo Durán hoy. O dejo de ser honesto y me tiro, o tengo que ir un poco menos al gimnasio y que me tire más fácil. ¿Sabes el problema con eso? Partiendo de la base de que TQHT tenías que haberte tirado, claro. Partiendo de esa base, yo estoy convencido de que si Pablo Durán se tira, recibe amarilla por piscinazo. Bueno, eso entonces, ya es otra lectura, una cabeza sí. de un delantero, yo creo que una falta no depende según reglamento. Como dijo Claudio Giraldez, analizaremos después sus palabras también. Saben más los árbitros que nosotros, faltaría más y menos mal, porque si llegan a saber menos era difícil hacerlo peor. Pero yo me pregunto, ¿depende a la hora de señalar una infracción que el defensor caiga o no caiga? Si yo a Lucas Peteiro le hago así y el tío pesa 80 kilos, está más fuerte que el roble y no cae, no implica que yo no le esté ejerciendo un contacto que sea falta. Pablo Durán no se tira en aquella jugada y después lo veremos. Pero no quita el partido que hace Pablo Durán hoy, que yo lo leía en redes sociales y estoy completamente de acuerdo. Todos ponemos en valor en el día de hoy que te juega de delantero, te juega de segunda punta, te juega de volante por la derecha, te juega de volante por la izquierda, te juega en el carril, te juega de lateral derecho. Hasta ahí estamos todos de acuerdo en que es una absoluta barbaridad tener un jugador que rinda también en tantas posiciones diferentes. Porque hemos tenido jugadores en el Celta, y sin faltar respeto, como por ejemplo Luca de la Torre, que con buenas actuaciones yo a día de hoy sigo sin saber en qué posición o qué jugador, qué posición tiene Luca de la Torre. Si es media punta, si es volante izquierdo, si es volante diestro, si es medio centro puro, yo no lo sé. Con Pablo Durán, no lo sé, pero rinde bien en todas. Y eso es, yo tengo claro que es delantero. Pero que es currante. Me rinde bien en todas. Claro. Entonces me da igual, que lo use si quiere en 10. Me rinde en todas. Pero aparte de eso, lo ofensivo hoy de Pablo Durán contra una defensa como la del Fútbol Club Barcelona es un partido soberbio y brutal. Tiene la jugada con Íñigo Martínez en la que se impone a un central curtido en 1000 batallas. Tiene la asistencia a Borja Iglesias, que pese al pase de Chesney, al fallo, es un gran balón. Sí. Falla el fútbol. No, es verdad, la asistencia, Chesney falla, pero es que el balón va justo en el punto en el que es muy complicado para la defensa y el portero duda si ir o no, y en el momento que decides ir tienes que ir con todo, y ahí Chesney se la come con patatas. O sea, el balón es perfecto de Pablo. Es que es un muy buen balón, una muy buena carrera ganada ayer. Y que la pega de primeras. Claro. No controla, después, no piensa, ya mientras corre sabe dónde está Borja, y es llegar y ponerla. Y la pone bien. Yendo así a bote pronto, de memoria rápida, es el pase a Borja Iglesias, la posible acción de último hombre que podría haber forzado la roja a Íñigo Martínez. Y después, más allá del partido que hizo en lo ofensivo, en tareas defensivas brutal también, recuerdo una acción en la que hace una jugada individual maravillosa, que tira puerta, la saca Chesney con la izquierda, que es lo que imposibilita que Borja Iglesias remate a placer para poner otro gol. El partido en lo defensivo de Pablo Durán, brutal. Todos lo podíamos esperar. Que fuera Pablo Durán fuera de inicio junto a Borja, era porque Claudio sabía que en tareas defensivas podía ayudar muchísimo. Pero el partido hoy, en lo ofensivo de Pablo Durán, desde una posición que no es la suya, me parece de un nivel muy, muy alto. Y luego que para escenarios en los que el Celta va a estar más exigido defensivamente y necesita ser amenazante a la hora de correr, es un jugador que tienes que tener en el equipo siempre, Mate. O sea, no sé cuántos jugadores hay con esta potencia física, quitando los 3 4 equipos Champions, quiero decirte. Y no hablo de velocidad, aguantar el cuerpeo,
capacidad de repetir esfuerzos, porque dices tú, no, Alvarito del Rayo es muy rápido, sí, pero Alvarito del Rayo le soplas igual se te ha ido al suelo ya. No, Hugo Duro es muy duro, sí, pero igual no tiene tanta velocidad punta. Me parece, no sé, somos muy pesados con la condición física de Pablo Durán, No, pero me parece, aparte que es más cosas que lo físico, pero es un jugador que para este escenario es brutal, macho. Efectivamente, o sea, me da la sensación de que Pablo Durán es un jugador muy rápido, que tiene su muy buena fuerza en las piernas, pero además me da la sensación de que es muy, muy fuerte en cuerpo, en torso, en core, ¿no? Que no es tan fácil tumbarle, no es tan fácil derribarle, tiene la fuerza suficiente para salir por delante en duelos. Yo creo que también, efectivamente, bueno, pues si fuera de otra manera, igual le habría tirado Íñigo Martínez y hubiéramos sacado una roja y luego, tal, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, Sí. ¿no? Pero efectivamente es un jugador que lo que dice Marcos te rinde en todas las posiciones, es la antítesis, ¿no? Del Luca de la Torre. Y sin embargo, hoy se lleva una asistencia, se lleva esa ocasión. Creo que además, vuelvo a lo mismo, si Chesney no le saca ese milagroso pie a Borja Iglesias, se hubiera llevado otra segunda asistencia. Creo que le gana a la espalda a Gerard Martín, no sé si son en 4 o 5 ocasiones de peligro para el Celta, porque creo que el Celta hace, no sé si son como 18 tiros o 18 remates Es una en barbaridad. total, y muchos de ellos vienen dados por esa banda derecha que aprovecha muy bien Pablo Durán en los espacios. Es un movimiento muy automático que probablemente se ha entrenado durante toda la semana, pero que lo ejecuta a la perfección, ¿no? Entonces yo creo que hoy es otro de los jugadores a lo que solo le puedes dar halagos. Sí, es para mí una de las grandes irrupciones de este Celta y que además tienes la seguridad, o bueno, yo quiero tener la seguridad de que va a estar el año que viene. O sea, No, sí, no hay ninguna duda. con Javi Rodríguez puedes tener miedo, con Alfon hay miedo y normal, con Carreira hay miedo y a ver qué pasa. Con, no sé, con Will Schroeder a principio de año podías tener miedo, pero es de esas irrupciones que igual tarda un poquito más en pillarte el nivelón que hemos visto a tramos de Alfon este año, pero que yo estoy convencido de que con trabajo y que además cada vez tiene más calidad. O sea, cada vez domina más la izquierda, cada vez le pega más duro a la pelota. Lo vimos en el partido contra la Real Sociedad, el gol que mete en Mendizorroza. O sea, es un jugador que además tiene ese punto de gol también, ¿no? Y Sí. que le falta mejorar en espacios reducidos, para mí. Le falta mejorar cuando tiene que jugar en 1-2 toques en espacios reducidos. El otro día creo que ¿contra quién fue? Contra el Español, precisamente. Se le hizo un poco costa arriba al partido porque en espacios reducidos aún no es su punto fuerte, pero estoy convencido que lo va a ser porque es que el Pablo Durán, que conocemos a quien tenías que haber tirado de hace 3 temporadas que llegó al Celta para el filial, era un jugador completamente diferente al Pablo Durán que soy y ha mejorado en tantos aspectos que no tengo ni dos en las manos para mencionarlos. Hay que pasar ya de las buenas noticias a las malas. No, perdón. Tenemos una última buena y hay que volver a mirar el banquillo. A veces ha tocado mencionarlo en aspecto negativo, otras en el positivo y son muchas más estas segundas que las primeras porque Claudio Giraldez ha vuelto a plantear un partidazo y para mí no, el partido no se gana o se pierde por sus decisiones. Es una mierda decir esto, porque ojalá fuese responsabilidad plenamente suya, pero al igual que puede que se le escape el partido contra Las Palmas, también él mismo dice que se equivoca contra el Español en rueda de prensa, que él es el primer responsable de la imagen que se vio en Balaídos contra el conjunto de Manolo González. Hoy también es uno de los principales responsables, aunque él no le guste admitirlo nunca. Él siempre dice que la responsabilidad cuando el equipo va bien es de los jugadores, es del de Porriño. Es un equipo reconocible, con identidad. Cuando Javi Rodríguez, Joel Lago, Carreira, Alfon llevan 1 o 2 partidos es una apuesta, pero cuando llevan 15 y hoy el Celta ha hecho este partido con muchos jugadores viviendo su primer gran partido en un gran campo como es la casa del Fútbol Club Barcelona, como es Montjuic, Pablo Durán primera vez que está en Montjuic, Alfon primera vez que está en Montjuic, Javi Rodríguez primera vez que está en Montjuic, yo lo hago primera vez que está en Montjuic. Es una barbaridad el partido que ha cuajado, cambiando de esquema, moviendo jugadores, reponiéndose al 1-0, poniéndote 1-3, que luego unas partes negativas, que luego lo hablaremos, es lo poco que te dura el buen sabor de boca al 1-3, pero mucho aprendizaje en la mochila, Marcos Piedras, hoy para todos. Un día más. Calificativos positivos a Claudio Giraldez. Sí. El otro día me preguntó mi abuela, me llegué a casa y me dijo, oye,
¿De verdad el entrenador este del Celta, un chico tan joven, es tan bueno? Porque mira que lo ponéis siempre en las nubes. Yo le decía, pues sí, y con uso de razón y con 25 años que tenemos Lucas, yo, que puede tener mate, decimos, sin ningún tipo de duda, yo creo que es el mejor entrenador que he visto con mis ojos en el Celta. Otros habrá los que habrán conseguido mayores resultados y veremos si Claudio los consigue, que yo estoy convencido de que sí que llegará el mejor momento del Celta, o al menos el que hemos vivido nosotros aquí, estas tres personas que estamos hoy en directo. Que un entrenador del Celta tenga la habilidad, siendo del Celta, de enfrentarse a este Barça, de salir a sala de prensa, perdón, a la previa de DAZN y decir, Claudio, es que acabamos de ver el 11, ¿con qué esquema juegas? ¿Es un 4-2, un 4-4-2, un 4-3-3, el 3-5-2 habitual? Y dice, no, son los 3 en 1. Es que quiero que durante fases del partido se juegue uno, durante fases del partido otro y durante fases del partido otro. Que un entrenador, según cómo apriete el Barça, a tomar por culo. Dependiendo del transcurso del partido y lo que decimos, que Claudio, y es una de las críticas que ha tenido Claudio Giralt en el Celta, de que igual el Celta no empieza bien los partidos, pero una crítica que no hay es que es de los mejores entrenadores intervencionistas que he visto yo en mi vida. Durante el transcurso del partido, vamos, sabe leer el fútbol, tanto él como su cuerpo técnico, de una manera brutal y sabe qué hacer en cada momento de partido. Claramente no es perfecto ni es Dios, pero ni el mejor entrenador del mundo, como puede ser Pep Guardiola, es Dios. Estamos viendo esta temporada lo que hace con el Manchester City, con la baja de un futbolista, de uno. A partir de ahí se acaban los calificativos. Y lo decías tú antes, lo hablábamos en privado mientras nos tomábamos un café al acabar el partido. El Celta de Vigo no ha perdido en el Metropolitano, el Celta de Vigo no perdió en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey, empató en 90 minutos, claro, 90 minutos, y si lo ganó el Real Madrid fue por un atraco histórico, y hoy ha perdido contra el Barça sin merecerlo en el minuto 97 de partido por un penalti pitado por VAR. El Celta, contra los equipos pequeños embalaídos, los números ahí están. Pese a que llevemos 1 de 6 contra Las Palmas y el Español, vamos a ver los arranques del Celta como local y sobre todo la gran mejora que hay del Celta como visitante, que lo decíamos aquí durante la temporada. Había que ver los números y era que fuera de casa teníamos que tocar algo. Mira, Giraldez, pico pala, y los últimos 5 partidos, una derrota, creo. Con eso te digo, el Metropolitano empate, sí. Te vas a Girona y empatas, te vas a Pucela y ganas, te vas a Mallorca y ganas, y hoy llega primera derrota en 5 partidos de visitante del Celta. Es una noticia y hoy súper positiva, pero es que además hoy lo normal, jugando este partido 3 veces más, es que mínimo puntúes. Hoy lo normal es lo mínimo es puntuar, ¿no? Mate, ¿cómo has visto tú la labor de Claudio desde el banquillo? ¿Crees que lo están poniendo demasiado por las nubes? Más allá de, evidentemente, el gran mérito que tiene la temporada en general, pero yo creo, después de partidos rarunos en casa, Español, Las Palmas, sí. En Mallorca sí que es cierto que se tuvo que alabar su trabajo porque se hace un muy buen partido, pero hoy, a pesar de la derrota, el resultado no lo es todo, el partido es un partidazo del Celta. Y Claudio se inventa algo diferente que no habíamos visto. A ver, lo que está claro es que sin duda el planteamiento que te genera para el partido es muy, muy positivo y lo hemos visto en el campo. Y se notaba que los jugadores sabían dónde tenían que colocarse, sabían cómo tenían que jugar, sabían cómo tenían que reaccionar. Hemos visto sinergias entre jugadores que se notaba que estaban entrenadas durante la semana. Creo que el planteamiento no cabe ningún tipo de duda en que pocas veces vamos a ver algo mejor y sobre todo contra este Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sin embargo, luego creo que en el descanso, en el momento en el que quitas a Iker y quieres meter a Mingueza, creo que ese cambio en el descanso es lo que te hace perder de alguna manera el partido, ¿no? Creo que lo que tenía Claudio en la cabeza, lo que luego se ha visto en el campo, no ha tenido nada que ver. Y es cierto que esa intervención que ha hecho desde el banquillo no ha sido la mejor. Entonces, creo que te deja ¿Crees un que se sabor equivoca un metiendo a poco Mingueza? agridulce. Sí, ¿Sí? absolutamente. ¿Por qué? Sí. Porque creo que era una zona donde la sinergia que había entre Javi y Joel Lago creo que era absolutamente perfecta. Es cierto que Iker te estaba. Hay gente que no está de acuerdo, pero para mí me parecía que Iker estaba cumpliendo su función. No se está haciendo partidazo, no era el mejor, pero cumple su función. Hoy, Igual. Hoy hay que decir que Quique Rosada, aunque sobre el papel tenga que partir de banda derecha, lo hemos visto constantemente, carril central, más cerquita de Alex Moriba que otra cosa. Absolutamente. Es más, creo que incluso estaban tanto en el carril central que como Fran Beltrán tenía que incorporarse a la hora de defender entre los defensas, ha tenido que incluso retroceder un poquito más su posición para partir un poquito más en la ayuda de Ilais, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, o sea, no quería decir nada de Losada, o sea, solamente eso, que Sí. cumplía su función, ha cumplido su función en el partido y que yo creo que estábamos
funcionando muy, muy bien, e igual el cambio podría haber sido Claro, de otra manera. pero Mate, con ese cambio te pones 1-3. Sí, pero Bueno, termino Mingueza, Pero, 1-3. discrepo, porque no te pones 1-3 por el cambio de Mingueza. ¿Quién le bueno, mete son la dos asistencia a Borja contraataques, sí, Iglesias sí, en los sí. 2 goles? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda la lectura de No, Mate. hay varias Yo gente no, que lo yo no había compra. llegado a ese puerto. Yo no sé, o sea, compro el argumento de que yo creo que igual era un cambio Sí que no es era cierto que te pones 2 necesario. goles y Mingueza ni pincha ni corta. No, Eso no, también hay que no. decirlo. Claro. Yo creo, o sea, no digo que se haya equivocado Giraldez porque creo que en lo defensivo los goles llegan mayoritariamente por banda derecha o por el centro de jugada. O sea, no pasan por la zona hábil donde Mingueza debería estar fino. Creo que no ha perjudicado Mingueza hoy la Sí, entrada, yo sé lo que iba a pero decir. tampoco que ha favorecido. Entonces, que el cambio fuera más o menos necesario, lo decíamos nosotros durante la retransmisión. Igual, si se lo llega a ahorrar, tampoco nos hubiera pasado nada porque estábamos viéndolo muy, muy, muy bien. Pero desconocemos si carga de minutos para el partido de miércoles, si igual Bueno, molestias físicas. Puede Yo ser. creo que hoy ni ha perjudicado ni ha beneficiado a Mingueza. Eso que has mencionado, carga minutos, puede tener algo que ver. Sí, sí. Aunque quiera Losada fresco para el Villarreal porque sabe que lo va a usar seguro o cualquier cosa. Pero yo me acuerdo de la lectura que hacemos aquí en directo en la radio y es, a ver, el peligro ofensivo del Barça va mucho más por el lado de Sergio Carreira y de Julio Schroeder, donde después entró Alfon. Por ahí está insistiendo el Barça constantemente. Sí. Y si yo soy Claudio, Ferran estaba tirado a banda izquierda, pero estaba metiéndose como segundo delantero y quien subía por ahí era Gerard Martín. Hombre, me parece un cambio valiente de Claudio. Me parece un cambio que no me parece ni que... Es una apuesta, o sea, no me parece ni que se equivoque ni que sea un acierto, porque no me parece que influya en nada relevante, en ninguna acción relevante del partido, pero me parece una lectura interesante de Claudio de decir, oye, no me están atacando por este costado, igual no puse a Mingueza de titular por miedo al daño que me pudiesen hacer, como me hizo en la ida Rafinha, que en 2 acciones con Mingueza me hace los 2 goles el Barça. Oye, si no me están atacando por este costado, meto a Mingueza y gano un poco de fútbol a ver qué puede pasar. ¿No? Claro, yo creo que es un poco lo que pensó Claudio. Si meto a Mingueza, gano un poco de fútbol, a ver qué pasa. Claro, pero tú estás quitando a Iker Losada, Sí. que está en el carril central, ¿vale? Y estás metiendo a Mingueza, que al fin y al cabo actúa desde atrás. ¿En cuántas acciones de peligro has visto tú a Mingueza arriba o generando fútbol? Pues el penalti. El posible penalti de Szczesny, después una incorporación con Fer López. Sí, es cierto que las cuentas con los dedos de una mano, probablemente. No, pero que yo creo que estamos... Pero es que el Celta tampoco está mucho más en campo contrario. Claro, el Celta tampoco está mucho más tiempo en campo igual contrario. Iker Losada igual no habría hecho más. Ya. ¿Qué ocurre? Que no viene por lo que hubieras podido generar, sino viene porque de alguna manera has deshecho lo que sí que te había funcionado en defensa durante la primera parte, porque Joel Lago pasa a moverse a otro costado, porque ya ejerces algún tipo de cambio, o sea, estás cambiando lo que has hecho en la primera parte, que además el Barcelona también va a actuar de manera diferente porque va a hacer otros cambios, entonces... Bueno, como que sí, yo tengo es una ahí... doble adaptación, ¿no? Te tienes que adaptar a lo nuevo que vas a hacer más a lo nuevo que te vas a enfrentar. Yo creo que ahora que vamos a entrar en el apartado de malas noticias, entendiendo y pudiendo comprar el argumento de Mate, pero creo, lo dicho, ni que Mingueza haya perjudicado ni haya favorecido a lo que es el partido hoy o al resultado. Creo que estamos desviando un poco el tiro y que yo creo que dentro de Claudio Giralde, del que estábamos hablando ahora, un cambio que no va a estar, un nombre que no va a estar en las malas noticias, porque consideramos que tampoco es para que esté ahí, pero dentro de esos cambios de Claudio Giralde, de los que estábamos hablando ahora, uno que yo creo que sí que ha podido perjudicar al Celta es el de Alfon González por Willo Schroeder. ¿Por qué? Y comprando perfectamente que cuando lo hizo Claudio, yo estaba de acuerdo con la entrada de Alfon González, porque dije, oye, con un Barça más cansado puede hacer muchísimo más daño a Alfon, con un Willo Schroeder que para mí soberbio lo defensivo, y estar soberbio lo defensivo hizo que no lo viéramos tanto en ataque, ¿no? Pero yo creo, lo decíamos antes, el peligro real del Barça, claramente con la entrada de la Miñamal, sabíamos que iba a entrar por la derecha, pero creo, repito, que Alfon González no supo estar al nivel de exigencia defensiva de que había estado Williot Schroeder, que tanto Carreira con Williot se había entendido a las mil maravillas. Yo creo que en esa banda izquierda, en la primera parte del peligro del Barça, fue neutralizado por un Williot que, ojo, lo digo aquí, levanto la mano, creo que es el partido lo defensivo más completo que le he visto yo a Williot Schroeder con la camiseta del Celta, y creo que en esa segunda, sin criticar a Alfon González, porque no digo tampoco que no haya bajado a defender, que no haya apoyado a Carreira, pero igual no tuvo la fortuna de estar tan fino como estaba Williot Schroeder. Yo creo que al Celta ahí le ha costado más. También, claramente, como mencioné antes, la entrada de la Miñamal lo condiciona todo, pero yo creo que ahí dentro de los cambios de Giraldez, si queremos buscar igual alguna puntillita,
fue lo único lo que yo veo que con esa decisión que yo creo que compraba la mayoría del celtismo, que era meter a Alfon y sobre todo, creo que no es fallo de Giraldez, Williot Swedberg, lo dijimos durante la retransmisión, venía de no sumar muchos minutos porque venía de una lesión grande, había tenido poco protagonismo y claramente iba a tener que acabar en el banquillo, ¿no? Pero que quizás en esa banda izquierda le pudo costar un poquito al Celta, y ahora sí que ya vamos a entrar en malas noticias, que tampoco es que haya muchas. Sí, esos dos asteriscos por cerrar. Sí, estábamos hablando de Claudio, que si Mingueza, que si Alfon, para mí 2 asteriscos absolutamente mínimos que no me cambian mi análisis personal, que es que hoy Claudio ha hecho una ejecución de partido en el planteamiento y en los cambios, en casi todo lo que ha hecho, casi perfecta. Sería perfecto si hubiese puntuado o ganado. Y aún así no ha sido 100% responsabilidad suya. Que luego hablaremos de todas las acciones con polémica arbitral. Vamos a las malas noticias. Vamos a empezar por dónde empezamos, Pedras, ¿qué es lo que tienes pues ahí? Por la mala noticia en lo individual. Venga. La única que hemos puesto en la noche de hoy, después de analizar mucho el partido, hablaba Lucas conmigo y decía, oye, es que ¿a quién ponemos como mala noticia? Mira, hemos perdido, hemos cajado 4. Voy a ser rápido en el análisis corto que he hecho. He terminado el partido y bueno, hemos tenido una horita de descanso antes de ponernos a preparar el postpartido y tal. Y hemos estado viendo de reojo mientras preparábamos el post el Mallorca Leganés, que ha terminado 0-0. Y hemos visto también Las Palmas Atlético. El portero suplente de Las Palmas, Dino Jorcas, que ya es la segunda o tercera vez esta temporada que tiene oportunidad de salir, es suplente de Zilesen. A priori no debería ni poder competirle a las chapas. Pero las manos que saca hoy Jorcas para mantener con vida a Las Palmas en la primera parte, partido que al final acaba ganando Las Palmas, son paradas que la gente igual dentro de 4 años no se acordará de Dino Jorcas, pero quizás el aficionado a Las Palmas, si el año que viene Las Palmas vuelve a estar en primera división, se acuerda de estos 3 puntos y dice, no le ganamos el partido al Atleti, si nos vamos para el mando de descanso, ni de broma. Y hay 2-3 manos que saca Dino Jorcas que, con todo respeto a Vicente Guaita, quizás Vicente Guaita te la sacaba hace 2 o 3 temporadas, pero Vicente Guaita hace tiempo, Marcos Piedras, que para mí no es portero de ganarte partidos. Te da jerarquía, te sale bien por arriba, te ordena la defensa, es un señor con mucha experiencia, le debemos mucho porque fue uno de los principales pesos pesados, y de aquellas no era ni peso pesado en la plantilla, que puso de su parte para hacer conocer a la dirección del club del malestar de la plantilla con el antiguo técnico Rafa Benítez, pero actualmente es un portero que rara vez te va a ganar partidos. Y es la conclusión a la que llego. Y además, es que esto nos da hasta para un vídeo dentro de no mucho, cuando haya que hablar de qué hacemos con Vicente Guaita, si ofrecer la renovación o no. Si te vas a alguna web de estadística avanzada y te pones la clasificación de los porteros que más goles evitan o menos goles evitan, Vicente Guaita tiene una estadística de goles evitados negativa esta temporada. -7. Ha evitado -7 goles. Es decir, en esta estadística avanzada de los expected goals, ¿vale? Este tiro vale 0,1 gol, este tiro vale 0,7 gol porque esa portería vacía. Es más difícil fallarlo que meterlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vicente Guaita ha encajado 7 goles más de los que debería por el expected goals del equipo rival. Para que os hagáis una idea de esta estadística, arriba quién está, Joan García, arriba quién está también, andará por ahí, yo qué sé, Sergio Herrera, andará Unai Simón, andarán porteros que tienen trabajo y que lo sacan bien. Abajo, pues sale Carlheim y sale Vicente Guaita como penúltimo. Sí, o sea, Vicente Guaita, que sería el 42 de los 44 porteros que han participado en esta liga. Sí que es un dato que lo comentábamos, ¿no? Hay porteros que han jugado un partido, entonces igual tienen una puntuación alta. Pero en el tema de malas noticias hemos querido incluir hoy a Vicente Guaita, y aquí compro muchos argumentos de los cuales ha dicho Lucas. Ahora veremos qué opina Mate al respecto. Yo considero que a día de hoy, con sus 38 años, Vicente Guaita sigue siendo un portero que no resta. Yo considero que Vicente Guaita no es un portero que reste puntos, pero creo que actualmente tampoco lo suma. Entonces, el Celta ha pasado esta temporada de una aspiración, de un primer objetivo que es la permanencia, un objetivo que es luchar por jugar competición europea la próxima temporada, ¿no? Y quizás ahí Vicente Guaita es un portero que no venga bien al Celta. Partiendo de la base también, lo comentaba ahora Olívica por el chat, de que esto no son palos a Vicente Guaita, sino que Vicente Guaita tiene 38 años, Vicente Guaita tiene unas condiciones físicas a día de hoy que también le imposibilitan en muchas acciones desempeñarse de la mejor forma, problemas en ambos hombros, una edad que nos llega a todos y que yo creo que a día de hoy es lo que le está pesando, ¿no?
Ha tenido actuaciones buenas, ha tenido actuaciones malas, pero yo creo que si hacemos un cómputo global no podemos hacer una comparación de que nos haya perdido como mucho 1 o 2 partidos esta temporada. Yo recuerdo Vallecas, una mala salida y poco más, pero quedándonos en que haya podido perder un partido el Celta por Vicente Guaita o 2 o 3. Quedémonos con lo que debía ser lo positivo. Si hacemos una reflexión, todos los celtistas, ¿qué partido ha ganado el Celta de Vigo esta temporada gracias a Con manos Vicente Guaita? salvadoras, efectivamente. Claro, hemos ganado muchos partidos, los hemos ganado de 2-1 y quizás somos injustos, porque si quizás no vamos a hacer el análisis de partido a partido, alguna de esas victorias del Celta por la mínima y una buena parada de Vicente Guaita. Puede ser que sí que seamos injustos porque cuando no es algo puntual como un gol, una asistencia o algo escandaloso, se nos olvida a todos, ¿no? Pero estamos ya ante una tesitura en la que, oye, que si ya tiene mérito todo lo que está consiguiendo el Celta de Vigo, que el Celta vaya séptimo sin tener un portero que dé puntos, porque ya no te estoy diciendo un portero que sea Joan García, que mira dónde está el Español, que tiene un portero así, pero voy a cuidado. coger la tabla y te voy a decir los porteros que tienen los equipos que están... Lo hemos dicho antes, Peteiro. O sea, son porteros que dan puntos a sus equipos y Vicente Guaita no lo es. Sí, pero incluso los que están en el descenso. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en Vigo, Mate, ahora te dejo, ¿eh? Aquí en Vigo parece que... Aquí en Vigo, soy de Pontevedra, en entorno Celta. Parece que es muy complicado fichar un buen portero. O sea, entonces yo digo, vale, ¿qué le cuesta? Mira, el Betis justo no es un ejemplo, porque el Betis también está sexto con 2 porteros que para mí no son de sexto clasificado, porque estamos hablando de Adrián San Miguel, que es una especie de Vicente Guaita, estamos de Fran Vieites, bueno, que es una especie de Iván Villar. Es bastante similar, porque Roy Silva lo han vendido. El Mallorca tiene 2 buenos porteros. Tiene ahí a Dominic Grave y tiene a Leo Román y vendieron a Ratkovic la temporada pasada. El Rayo Vallecano, ostras, tiene a Augusto Batalla, que es uno de los porteros de revelación de esta liga. La Real Sociedad, Alex Remiro. El Getafe, David Soria, que de vez en cuando canta, pero también te hace más paradas salvadoras de las que te hace Vicente Guaita. El Español, qué decir de Joaquín García. Osasuna, Sergio Herrera. Valencia, Mamardashvili. Sevilla, Nilan, que para a Dios ese portero noruego. Para demasiado, es muy pesado. Entonces, pero yo no le echaría la culpa a la dirección deportiva en este caso. Y mira que yo soy muy crítico con Marco Garcés. No, pero yo creo que la temporada de Vicente Guaita, la pasada, en esta. No es haberlo fichado. Es que ahora viene el melón de qué hacemos para la temporada que viene. Pero es una crítica que tendremos que hacer en verano. Bueno. Pero yo creo que el Celta, nadie puede. Y estos son 2 puntos diferentes. La temporada que hace Vicente Guaita el año pasado es muy buena. Muy, muy buena la temporada que hace Vicente 100%. Guaita el año pasado. Entonces, que el Celta optase por seguir con Vicente Guaita, con el rendimiento que había dado, e Iván Villar, es muy buena noticia. El melón, y creo que aún no hay crítica, la crítica puede llegar y para algo estamos aquí. Aquí no estamos para matar a nadie, estamos para hacer una crítica constructiva de la opinión de las personas que estamos dando nuestra opinión. Quien esté en su casa la puede dar también, pero no pone cara, entonces evitará que le caigan palos. La crítica constructiva estará a posteriori a ver qué decisión toma el Celta esta temporada. A nivel personal, y ahora nos lo dirá Mate, yo considero que no renovaría a Vicente Guaita, porque considero que es un portero que a día de hoy ya no está para ser titular. Y para tener 2 porteros suplentes o de rol suplente, como Vicente Guaita e Iván Villar, me quedo con uno solo y me quedo con Iván, que es el que tiene contrato. Entonces, yo creo que hay que estar muy agradecidos a Vicente Guaita por la temporada que ha hecho en lo futbolístico y también en lo extrafutbolístico, que en el peor momento del Celta, en el año de su centenario, fue el que levantó la voz por delante de Yago Aspas, que ha sido idolatrado por todos nosotros, y por otro muchos futbolistas que tenían mayor peso en la plantilla que el portero valenciano. Fue uno de los pilares de que a día de hoy Giraldez esté en este equipo, no por la decisión de Giraldez, sino por levantar la voz y decir Benítez es un inútil. Entonces, ahí estaremos siempre agradecidos. Más allá de eso, yo creo que Guaita es un portero para un equipo de la zona media tranquila, baja. Yo ahí no tengo nada que decir. Si el Celta estuviésemos 14º, creo que no sería Guaita nombre a debatir, pero si queremos aspirar a algo más como es jugar Europa, necesitas un portero que te dé puntos, porque lo tienen los equipos de abajo. Creo que en esta liga, peores equipos que el Celta tienen un portero que no dé puntos. La mayoría de ellos, al menos titulares, se los dan. Pueden estar en descenso, pero ya es por carencias en lo ofensivo, por carencias en la defensa, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, y no quiero decirlo porque igual suena feo, pero creo que el Celta, si no es el equipo con peor portería de la liga, está en el top 5 peores porterías de la liga. Si estoy siendo optimista. Si veis a Nahuel Miranda decir esto, no os echéis a su cuello, que no está diciendo ninguna locura. No, y lo estoy diciendo yo. Y lo está diciendo Marcos Piedras. Mate, sobre Guaita. Bueno, es el gran debe del Celta en muchísimos años, ¿no? La portería. Lo siento, pero yo no miro a Guaita. Yo, a diferencia de Marcos, yo no miro a Guaita. Yo miro a la dirección deportiva. Porque que tenga una lesión en los hombros, no te enteras hoy. Te enteras hace un par de meses. Que la edad que tiene, bueno, mismo, no te enteras ahora. Sabes qué edad tiene. Miras al banquillo y sabes qué portero tienes. El que tienes en el banquillo sí que lo sabes muy bien, porque del rendimiento de Guaita puedes dudar en relación a la temporada pasada, pero miras al banquillo y sabes qué portero tienes como alternativa.
Entonces, lo siento. Que la dirección deportiva pudiera decir, bueno, pues no ha surgido ninguna oportunidad de mercado o creemos que lo que tenemos es mejor emplearlo en otros efectivos. Bien, no me meto. Pero creo que tienes que ser consciente de qué es lo que tienes, a dónde puedes llegar y efectivamente creo que todos teníamos muy claro que, bueno, pues no hay una alternativa a Vicente Guaita Mm. y que además, si tienes un problema, como está ocurriendo ahora, bueno, no un problema, Hoy, pero si no te está dando el rendimiento que tú esperarías, pues te lo tienes que comer. sí, No o hay sea, más. hoy Vicente Guaita no hace un mal partido, no sale ninguna foto, no hace ninguna jugada Bueno, cantosa, no canta. bueno, Bueno, quizás en la acción, ¿cuál el es? El segundo segundo gol gol. del Barça creo que se vence para el lado contrario el que va la pelota en vez de aguantar a ver si la tira el muñeco, yo qué sé, ¿no? Que se vence como si fuese un penalti, de un lado y dice, me tiro a este. Pero, no, o sea, quiero decir, ha hecho peores partidos Vicente Guaita, es a lo que voy. Ah, bueno, sí, claro. Pero el punto es que no es un portero que vaya a hacerte una parada que te salve un partido, que te mantenga un partido. Cuando el Celta está, que es otra de las malas noticias hoy, que podemos de hecho enlazarla, Marcos Piedras, el Celta entre que va 1-3 y se le ponen 3-3, pasan la friolera, mira, pínchamelo, Piedras, de 6 minutos. Entre el 61 y 16, que estaba el Celta, ahí la captura pone 1-2, pero es una captura hecha justo en el momento que la pelota de Borja Iglesias cruza la red. Lo que pasa es que no nos hemos pinchado el fragmento entero. Y lo mismo con la captura a la derecha, que pone en minuto 67-28, aún no ha subido el gol al marcador, pero es el momento exacto en el que la pelota de Rafinha, el cabezazo, cruza la línea de gol de la portería que defiende Vicente Guaita. 6 minutos y 10 segundos le bastaron al Barça para empatarte el partido. Aquí, cuando te meten el 2-3 o en alguna de estas acciones, un portero de nivel medio, primera división, te saca una mano que te aguanta el partido. O que te aguanta 5 minutos más el arreón del Barça. ¿Qué pasa? Que Vicente Guaita, a día de hoy, 2025, no digo que en 2012, cuando yo coleccionaba los cromos del Valencia o del Getafe, no es un portero a nivel medio de primera división. Esta es la dura No, realidad. O sea, tú coges el nivel medio de primera división y Vicente Guaita está por debajo. Pero es que lo dice la estadística. Lo dice la estadística. Es de los dos peores porteros de primera división en relación a los goles encajados y los goles que debería haber encajado por la calidad de los tiros que ha recibido en esta liga. Es un dato durísimo y demoledor. Pero es así. Es así. Si hoy con un portero de una magnitud un pelín superior o un Vicente Guaita de hace 5 o 10 años, ¿qué pasa? Que ese portero, el Celta quizás no estaría dispuesto a pagarlo, aunque sí pudiese, pero prefiere gastarse la panoja en otra posición, te habría sacado alguna mano que te mantiene vivo con el 1-3 o con el 2-3, 5 minutos más. Y si el Barça no encuentra ese arreón de 6 minutos, que eso, la parte negativa, lo poco que le ha durado al Celta, esa ventaja de 2 goles, si el Celta es capaz que el partido se enfríe con 2 goles de ventaja, si llegas al 75 con 2 goles de ventaja, la historia es otra muy diferente. Porque el Barça, lo normal, después de haber jugado Champions entre semana y teniendo otro partido la que viene, lo normal es que se fuese desinflando. Porque las piernas a estos equipos le van a empezar a pesar a estas alturas de competición, a los que se han pegado la paliza a jugar 3 competiciones hasta el mes de marzo-abril. Entonces, el Celta ha estado mucho más cerca de tener el tesoro de lo que parece. Y no es culpa de Vicente Guaita no ganar hoy. Pero tampoco ha puesto su granito de arena y tampoco se espera que lo ponga en futuras ocasiones en las que tenga mucho trabajo. Mate. no, yo además estoy pensando ahora, digo, hombre, hace un par de buenas actuaciones, creo que es contra Osasuna, creo que hace un par de buenas actuaciones en otros partidos, pero bueno, lo dicho, creo que es algo que toca en esta temporada. No sabemos qué ocurrirá para la temporada que viene. Entendemos todos qué es lo que podemos querer, pero no sabemos qué puede ocurrir. Entonces, a partir de aquí, es lo que hay. Yo creo que al final los porteros sí pueden ser muy criticados y pueden ser al final los responsables de una derrota, porque son a quien le marcan los goles. Mm. Pero ya está, yo creo que también los porteros va mucho en lo anímico, no hay que darle más vueltas y hay que seguir trabajando y listo. Y bueno, de mala noticia, si no me equivoco, ya con esto no teníamos mucho más. Lucas, antes de ir con la polémica, ya que Vale. estamos aquí más de 250 personas, más las que nos estarán viendo repetido esto en YouTube,
quería animar a toda la gente que le haya gustado el partido de Joel Lago, a toda esa gente que apoya la cantera, que vaya a la última publicación de Joel Lago en Instagram y le deje su mensaje de ánimo, porque tristemente, pues bueno, sabemos que cuanto más grande es una afición, más subnormales hay, es una triste realidad. Y tal como ha subido, pues ahora lo voy a pinchar en pantalla, Pedro RCCV, donde, bueno, dice, sois una vergüenza y no podéis dar más asco, tanto vosotros como vuestros aficionados. La última publicación de Kate Mate, que se ha llenado, una publicación que no tiene que ver ni con el partido, pues se ha llenado de comentarios diciendo, sigue penando, gracias por el penal, eres muy malo, asqueroso, rata, y cargado de comentarios insultando al futbolista del Celta. Así que invito desde aquí a que todos los que podamos, pues bueno, pues le dejemos un comentario bonito a Joel Lago, que ya bastante tendrá con haber hecho el penalti en el último minuto, para encima ver a tontos, porque son tontos, que los hay en todos lados, no con esto. Sí. En el Barcelona también los hay, en Vigo los hay en todos lados, que van a manchar un jugador que no ha hecho nada ni que ha tenido ningún gesto polémico con la grada y que estaba en su primer partido contra un equipo como el Barça. Además a Lewandowski, que es al que peor debería caerle, al que ha ido genial, que incluso se le ha subido el cabellito en el minuto 80 de partido. O sea, que yo creo que no es... A ver, es lo que pasa cuando el gran público conoce a nuestro querido Kate Mate. Nosotros avisamos siempre, incluso a los seguidores de Tienes que Verter, le hemos avisado a Kate Mate, es una cosa diferente a lo que suele decir de Amadroa. Es un tío rudo, es un tío que es duro, pero que es noble, ¿eh? O sea... a veces sí que es cierto que toma la matrícula y luego reparte, pero si reparte es porque ha recibido. No suele repartir antes de recibir. En este sentido es un tío bastante noble y el día que no lo sea, aquí lo diremos. Vamos ya, Marcos Piedras, con las polémicas. Con las polémicas arbitrales, Marcos Piedras. Polémicas, no han sido pocas, ¿eh? No han sido pocas, las tenemos ordenadas cronológicamente. Las tenemos ordenadas Eres buenísimo. Por cierto, mientras las pinchamos, podemos dejar la votación del MVP preparada, ¿no? Y sí, podemos hacerlo. A posteriori del análisis arbitral, pues vemos qué es lo que nos ha dicho el populacho. Mate, nuestra votación interna, ¿tú a quién votas? Yo, Borja. Borja, yo también voto Borja, o sea que ya queda Borja. ¿Tú a quién se dabas? Yo el Lago. Yo el Lago, pues venga, 2 Borja. Nuestro MVP interno va para Borja, ¿vale? Y a ver qué vota la gente. Yo creo que opciones yo el Lago, Borja Iglesias. ¿A quién más metemos, chat? Quizás Pablo Durán, hay que meterlo, ¿no? Y no sé... Yo el Lago, Borja Iglesias, Pablo Durán y poco Carreira, más. Nos dicen por aquí. Carreira. Starfel, dice Unai Troyano 97. Pues Luca de la Torre nos dice va a quedar así. Yo el Lago, Borja Iglesias, Pablo Durán y Carreira. 5 minutos para votar los de Twitch. Los que nos estáis viendo en diferido en YouTube, dejárnoslo por comentarios. Recordar que un like nos ha ayudado un montón. Hemos puesto objetivo 400 y 20 en la caja de comentarios. Nos encanta leerte cualquier cosa sobre el programa, sobre el partido, cualquier cosa sobre lo que queráis. Nos encanta leeros y estamos encantados de que ahí en la cajita de comentarios nos dejéis vuestras impresiones y por supuesto puedes dejarnos quién crees que ha sido el MVP de este partido. Cuando, por cierto, vamos a recordar a la gente que esta semana, si todo va bien, cuando termine la Semana Santa y termine mañana domingo la Semana Santa y la gente vuelva a currar, vamos a encargarle a nuestro proveedor de bufandas la siguiente remesa de bufandas de Claudio Giraldez, que recordemos que está en la preventa y que podéis comprar en la tienda de tqhtpodcast.com y os la enviaremos con nuestros amigos de GLS, que son unos fenómenos. Me voy a poner aquí la bufandita con la calvicie de Claudio. Mira, somos dos haciendo el anuncio, Claudio y yo. Bufanda Claudio Giraldez en preventa. Señores, si no queréis quedaros sin la vuestra, porque cuando después este equipo siga pues cumpliendo sueños por Europa adelante, tú podrás producir, podrás viajar, ¿no? Acompañado, necesitarás comprar 2 billetes en vez de 1, porque en vez de irte a Polonia tú solo, te vas a ir con Claudio Giraldez en tu bufandita, crack. Entonces, tqhtpodcast.com y no te quedes sin la tuya, fenómeno. Venga, crack. Enviada por... qué pelos. Enviada por nuestros amigos de GLS Rodrigo, que son unos absolutos cracks. La mandamos a todos lados, menos, que hoy nos lo han preguntado. ¿Mandáis a Suiza? No. Mandamos a cualquier sitio de la Unión Europea y tampoco mandamos a Ceuta, Melilla ni a las Canarias. ¿Por qué? Movidas de aranceles y estas cosas que están muy de moda. Le preguntáis a gente que sepa, yo no tengo ni pajolera idea. Vamos con la polémica arbitral, Marcos Piedras. Vamos con la polémica arbitral, la primera del partido, así lo consideramos nosotros, que llegaba con ese agarrón, ese contacto, como lo quiera ver mucha gente, de Íñigo Martínez con Pablo Durán. Hay que decir que el partido a nivel polémica ha sido todo como un zumito concentrado. En cuestión de 20 minutos estaba siendo bastante normal y ¡pam! Toda la polémica a chorro gordo en el último tramo del partido. Ahí está, ese es el momento exacto en el cual decide comprobar Íñigo Martínez
bueno, cuál es el relieve del pectoral izquierdo de Pablo Durán y efectivamente pudo comprobar que ahí había donde agarrar y bueno, el contacto que es muy ligero, el vídeo evidentemente por razones de derechos no lo podemos pinchar, es un contacto muy, muy, muy ligero, pongo los muis que haga falta, pero es para mí suficiente para indicar la infracción de Íñigo Martínez que impide, aparta lo justo a Pablo Durán de su trayectoria inicial de la carrera y lo ralentiza, lo cual le permite al defensor vasco adelantarse y evitar que Pablo Durán se plante en la portería de Szczesny. Bueno, aquí se consideró que no había falta y es lo de siempre. Si se va al suelo, entra al VAR, revisamos, roja, no sé qué. Como no te tiras, resulta que no hay falta. Marcos Piedras, no sé si hay algo más que decir, si lo he explicado bien, algún matiz que se me escape. Impide el transcurso normal de la jugada. Último defensor. Pablo Durán se iba solo para Szczesny. Falta, tire o no se tire al suelo y cartulina roja. Mate, ¿error de novato de Pablo Durán irse al suelo o ser excesivamente noble? En el fútbol Yo voy moderno. a decir que cuando estás muy concentrado en un partido y cuando tienes el objetivo claro que es marcar gol, es difícil muchas veces tener esa pillería. Sí. Por lo tanto, hombre, pecas de novato, pero es normal que peque de novato. Pero la lección se la tanto, lleva, ¿eh? A ver las próximas veces Sí, que Pablo Durán reciba estos contactos, a ver qué hace, ¿eh? Y luego y que no por le cierto, digan que se está tirando. no, y que mejor que lo aprenda contra el Barcelona, que es un partido que a priori lo vas a Sí. perder, que contra, yo que sé, el Cádiz el año pasado. Pues hombre, prefiero que lo aprenda aquí. Totalmente. La siguiente polémica que llegaba unos minutos después, tras una buena jugada de Alfon González con Fer López, que ponía un centro al área, un caramelito para rematar Óscar Mingueza, y en ese remate, después de impactar con el balón el futbolista catalán, Szczesny impactaba con su puño izquierdo con la cabeza de Óscar Mingueza. Durante la retransmisión tuvimos el pequeño debate de si esto debía ser considerado penalti o no, pero bueno, una jugada que ahora lo leeremos por el chat, vuestras impresiones, escucharemos lo que dice Lucas, lo que dice Mate, lo que digo yo, pero que para mí, pese a que el balón ya saliera de la cabeza de Óscar Mingueza, balón que sigue en juego, impacto del puño de Szczesny con Óscar Mingueza, para mí penalti y tarjeta amarilla por hacer un símil de una jugada similar, penalti de Szczesny a Leo Messi en el Mundial en ese Polonia-Argentina, un contacto más leve para mí que el que hemos visto en la tarde de hoy, pero se va ese balón y aquí sí pita penalti y aquí no. Como dato para todos, Venga. antes de que opinéis y sobre todo para la audiencia, habrá gente que le parece penalti, habrá gente que no, y nosotros vamos a dar nuestra opinión sin ser expertos en el reglamento. Pero los que supuestamente son expertos, exárbitros, cuentas que cubren el arbitraje de la liga, dicen que esta jugada no se mide en que este contacto sea penalti o no. Dicen que es en la intensidad del contacto. Según los expertos arbitrales, esta jugada no se considera penalti porque es muy, muy leve. Incluso un roce el contacto del puño de Szczesny con Óscar Mingueza. No, ningún experto arbitral ha dicho que el balón ya no estaba en juego, que el balón ya había salido de la cabeza de Óscar Mingueza, ninguno, sino que el contacto entre Szczesny y Óscar Mingueza es leve, que de ser más contundente pasaría de ser un contacto residual a un contacto punible, lo que debería ser considerado con penalti y tarjeta amarilla. Así que no desviemos el tiro en que puede estar de acuerdo en que para ti no es penalti, pero con reglamento en mano, la gente que sabe dice que Melero López y el VAR del Cerro Grande no pitan penalti porque el contacto de Szczesny con Óscar Mingueza es residual, es decir, un contacto leve. Aquí llega el momento, Mate, en el que a mí me van a llamar culé o deportivista y yo te digo, Mate, que me da igual lo que diga el reglamento, me da igual lo que sea el fútbol moderno y me da igual lo que digan los expertos arbitrales, aunque muchas veces los tengo en cuenta, vaya por delante. Para mí esto no es penalti en la vida, salvo que le partas la nariz. Hay considerar Está si bien, esto... está bien el argumento. Considerar que esto es leve o no leve, me da igual. Mingueza ya ha rematado y salvo que le peguen 3 puñaladas, esto para mí jamás debería ser penalti. Opino lo mismo. Y yo como portero también. O sea que a mí no me parece la jugada en la que pedir penalti. Es más, si ese balón entra, que me parece más fallo de Mingueza de no haberla marcado que luego el que no te hayan pitado penalti o no te hayan pitado penalti.
¿cómo decirte? De los penaltis no pitados a un jugador del Celta en mi historia como celtista no entra en el top 15. O sea, o sea, es que para mí no es penalti. Para mí no es penalti. A mí mañana se me ha olvidado la Ah, acción. total. Sin O ir más sea, lejos. porque hay que ponerle y porque es polémica. Marcos, échate un chorro de fuego. No, yo ya lo eché. Yo dije, para mí es Pa- penalti, pa- tarjeta penalti. amarilla. Vale. Poco más que decir, pero sobre esta jugada, porque hay más. Minuto que esto ya es el minuto, transcurre el 80 y pico, cerca del 90, antes del penalti yo el hago sobre Dani Olmo. Yago Aspas en un balón que ya no está en juego, bueno, trata de hacer lo suyo, trata de alargar el balón, de hecho pues, le sacan tarjeta amarilla por atrasar el arranque de la jugada que era ya del FC Barcelona, va por allí Rafinha, encendido como una cerilla, y bueno, le toca el pecho y después le toca con la mano derecha en el pecho y después con la izquierda le va a la zona de la nuez de la barbilla con una intensidad que tenéis que jugar viendo el vídeo. Repito, no podemos pinchar el vídeo por derechos de la liga. Este es el fotograma que buenamente hemos podido coger y hay quien considera que puede dar por agresión. Para mí, por la intensidad de ambos contactos, no. Yago está deseando que le toquen para irse al suelo y hacer un poco lo que hizo hace 2 temporadas con Luis Enrique del Betis. Marcos, ¿para ti aquí tenía que haber visto algo más Rafinha que la amarilla o está bien arbitrado? Se llevaron amarilla tanto Yago Aspas como Rafinha. Para mí, amarilla para ambos, bien pitada esta acción. ¿Mate? A mí, en esta, sin embargo, me parece roja. ¿Roja? Absolutamente. ¿Por qué? El balón no está en juego. Aquí el que es inteligente es Aspas, que se hace el loco así, como que yo no escucho a capital árbitro, yo sigo con el balón. Además, es que en el momento en el que tú haces eso, lo normal es que el árbitro ya por eso te saca amarilla, ¿eh? O sea, Sí. tú ya sabes que te lleva la amarilla. Y hago hace, no, yo no he escuchado nada, yo voy a seguir, a ver si alguien le da por pegarme una patada sin el balón en juego. Claro. Y ahí le saca la amarilla. Pero ojo, porque como a uno se le vaya la pinza y me agreda de verdad, perdona que te diga, eso es roja. Y que llegue Rafinha y te meta un empujón o te lance las manos a la cara o lo que sea, perdona que te diga, porque se llama Rafinha y juega en el Fútbol Club Barcelona. Porque si esta acción la hace otro jugador, es roja de manual. Y lo siento mucho, si se la hacen en contra al Barcelona, Es estarían que todos pidiendo la roja. Agresión con las 2 manos a la cara sin el balón en juego. Es que no hay más. Cuidado, no es lo mismo la cara que el pecho, no es lo mismo la cara que la nuez, no es lo mismo un puñetazo que ponerle las palmas de las manos. Lo que hace Rafinha a lo sumo es empujar. Para mí no le hace el muflón. Rafinha no tiene casi ni tiempo de darle, porque Yago en cuanto nota la primera mano ya se va al suelo gritando como si lo estuviera matando, que hace su papel Yago en ese momento con 3-3 en el marcador, que es lo que estábamos pidiendo entre el 1-3 y el 3-3, que es hacer enfriar el partido, hacerlo largo, que no se juegue, interrumpir el juego del Barça, eso que tantas veces hemos criticado, pero que mientras este deporte se juega a tiempo corrido se va a seguir haciendo, pero es que yo soy partidario de no banalizar lo que es una agresión. O sea, a mí si Piedras me pega una bofetadita, no me está agrediendo. Ahora, si Piedras me parte la nariz de un puñetazo, sí que me está agrediendo. Entonces, para mí Rafinha agrede... Una bofetadita roja, ¿eh? No, digo el concepto de agresión en el Código Civil. ¿Me explico? No, para aquí ¿vale? creo que no. Es decir, no en el Código Penal, no civil. No sé ni lo que estoy diciendo. Yo qué coño sé del Código Civil y el penal. No voy. hables de códigos porque si hablas de códigos, igual dejan inscribir a otro jugador al Fútbol Club Barcelona. Claro, también es verdad que nos ha vacunado el bueno de Olmo con el penalti, que juega lo de límite salía del Barça pero otro postpartido. Eso no era todo, y tú me preguntabas antes si Lucas Peteiros y Rafinha tenía que estar expulsado en esa acción de Aspas. Te decía que no, pero lo que no cambia es que sí tuvo que acabar el partido expulsado, y sobre todo antes eso te lo puedo comprar. Del gol, porque 30 segundos después de esa amarilla con Yago Aspas en una falta sobre Óscar Mingueza, este era el gesto que hacía, el aspaviento que hacía hacia arriba Rafinha quejándose a Melero López. Y fijarse en esa imagen, os lo voy a señalar, el gesto de Rafinha aquí, Melero López en una visión perfecta, y un Íñigo Martínez chill de pilotes, que después también hablaremos de Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, tranquilo, es el que recibe la tarjeta amarilla. Rafinha es un fotograma, como bien decía Lucas, no podemos enseñarle la transmisión, pero mítico aspaviento de Vinicius, que siempre decimos de fódase, ¿no? Pues lo mandó a echar a freír espárragos a Melero López por indicar esta falta, la que era la segunda tarjeta amarilla de Rafinha, que
posteriormente sería el goleador del Barça. Y diréis, si no lo tiraba Rafinha, lo tiraba otro. Completamente de acuerdo. Pero el Barça afrontaba el último tramo final con un futbolista menos. Yo creo que aquí no hay duda en que aspavientos, castigado por amarilla, creo que aquí no hay debate. Sí, bueno, además con Rafinha a mí me sorprende que se haya ido de rositas porque hace 2 semanas, en el último partido en casa del Barça ante el Betis, creo que era en Liga, tienen una muy gorda con Gil Manzano y su asistente, y yo tenía entendido que los árbitros estas cosas las tienen estudiadas, los jugadores más calientes, los jugadores que son habladores de más, este tipo de cosas. Pensaba que iban a tener yo ahí anotada la matrícula de Rafinha. No, hoy se le ha permitido primero encararse con Yago como se ha encarado. Para mí, entendiendo el punto de... Esto cuando se lo hacen al Celta, cuando se lo hacía al Granada de Robert Moreno al Celta, nosotros nos sacábamos nuestras casillas. Cuando nos lo hace Gené, bailamos bachata en la grada en Balaídos. Pero sí que es cierto que una vez vas con amarilla y después haces una falta en córner contrario y te pones a decir al árbitro que eso no era nada, hombre, pues igual si no eres Rafinha y no juegas en el FC Barcelona, igual sí que te vas expulsado antes del descuento, Mate. O sea, lo que has dicho antes, poco más hay que añadir, ¿no? Ya está. Si es que no hay más. Y sí. Las cosas son como son. Y decía también Marcos Piedras que había que hablar otra vez de Íñigo Martínez, y es que Íñigo Martínez, además de la acción en la que se va de rositas con Pablo Durán, hay una acción ya bien entrado el descuento en el minuto 92 antes de que llegue el penalti de Joel Lago sobre Dani Olmo, en la cual le pega semejante codazo a Dani Olmo, eso sí, a Dani Olmo, perdón, a Alfon, ya después de tener la tarjeta amarilla por esa protesta en la cual se la llevó Íñigo por no echar a Rafinha, ¿no? Que yo creo que Manuel López hizo la de saco una tarjeta amarilla para que no me proteste mucho el Celta, se la saco a Íñigo, que ya se está yendo, que pasaba por allí, ¿no? En vez de sacársela a Rafinha y echármelo a la calle y echarme el estero encima con lo que queda del partido, que era un descuento bastante apretado. Aquí merendó, pero bien codo. No, y que no es detalle menor, con 3-3 en el marcador, 30 segundos después de recibir una amarilla Íñigo Martínez, que a día de hoy sigo sin saber por qué la recibió, último defensor, lo que incluso, como está Jules Koundé, se podría decir que no se hubiera considerado, pero tampoco podemos descartar y estudiar si sería tarjeta amarilla o tarjeta roja, ese codazo en la cara por último hombre. Sí que es verdad que tenía muy encima tanto ahí a Eric García, Frenkie de Jong y a Jules Koundé, pero era con 3-3 en el marcador y hemos pasado de esa jugada que era una falta peligrosa y expulsión al FC Barcelona a la réplica que acabó en el penalti a favor del Barça, que creo que no lo hemos metido en la polémica porque todos estamos de acuerdo en que es penalti. Entonces, bueno, en el análisis que hacíamos antes de esto, de que yo creo que no hay una acción que clame al cielo como las que pudo ser el penalti de Sueder en el Bernabéu, la falta de Hendrik, etcétera, etcétera, pero que si hacemos el cómputo global de todas las polémicas que ha habido en este partido, todas las polémicas han caído a favor del FC Barcelona. Lo decía Lucas, se han comprimido todas en el tramo final, pero no ha habido una jugada en la que el Celta haya sido beneficiado. Una. Sí. Y no estoy hablando de un gol ni de una... Nada, estoy hablando de jugadas aisladas. El penalti de Joel Lago ni lo ponemos porque no hay polémica. Decir, es penalti, o sea, es penalti. Sí. Por cierto, sobre Íñigo Martínez también hay que hacer una cosa que no la hemos especificado bueno, al hablar de esa jugada entre, si quieres volver a pincharla, Marcos, entre Pablo Durán e Íñigo Martínez. Cuenta Abraham en el AS, igual no lo escuchamos nosotros en la zona porque estábamos en directo y no podemos escuchar al pie de la letra todas las palabras de Pablo Durán, pero contaba Clemente Garrido en un artículo que en esa entrevista a pie de campo que da Pablo Durán dice: hay muchas acciones que se deberían haber pitado de otra manera. Íñigo tiene una conmigo que me agarra cuando me voy solo contra el portero y él mismo me dice que si me tiro es penalti. Es decir, admite Pablo Durán en la rueda de prensa post partido a pie de campo que el infractor, posible infractor de la acción que no es señalada, Íñigo Martínez, le admite al delantero Tomiñés que en caso de tirarse, Pablo Durán iba a ser penalti. Lo que no sabía Íñigo Martínez es que no iba a ser penalti porque no están dentro del área, lo que iba a ser es falta y expulsión para el central ex del Athletic y de la Real Sociedad porque estaban fuera del área y era último hombre, y en el fútbol actual no existe ese doble castigo que te permite ser expulsado a la vez que tienes un penalti en contra. Entonces, para quien crea que aquí estamos dándole más vueltas a la tortilla de las que toca, quien crea que nos ciega la bufanda en este tipo de análisis, que muchas veces puede que nos pase, pero tratamos de que nos pase lo menos posible, dejar clarito que el propio Íñigo Martínez le dice sobre el césped a Pablo Durán: si te tiras es penalti. Es decir, él era consciente, como defensor con mucha más experiencia en el fútbol profesional de la que tiene Pablo Durán, de que lo que él estaba haciendo era punible.
Y yo creo que aquí hay muy poco más que decir. No, y terminar con la polémica, con ese agarrón de Pablo, que sufrió Pablo Durán con Íñigo Martínez. Nos lo estamos pinchando en la imagen, vemos ahí el brazo izquierdo adelantado de Pablo Durán, imposibilitando la continuidad fluida del delantero de Tomiño, y es una situación similar. Misma jugada y mismo escenario, pero diferente criterio. ¿Con qué jugada, señores? Con esta que le pinchamos en pantalla hace un mes. Aritz Eloestondo con Dani Olmo en el mismo escenario en Montjuic. El Barça contra la Real Sociedad, tarjeta roja. El Celta contra el Barça. Sigan. Pues son dos jugadores muy similares en el mismo escenario, que hablan de que, bueno, quizás la diferencia está en lo que nos llevan comentando toda esta gente desde que empezamos el programa. Tirarse se ha premiado en un caso, no tirarse no se premió en otro. Me sigo manteniendo con lo que dije hace media hora. Creo que si Pablo Durán se tira hoy, recibe la tarjeta amarilla de Gonzalo Melero. Estoy convencidísimo. Sí, y poco más. Hasta aquí el análisis y la opinión arbitral. No somos expertos y tampoco somos imparciales ni objetivos. El objetivo solo son los objetos. La objetividad, en mi opinión, no existe, pero sí que tratamos de ser coherentes y al menos respetuosos a la hora de mostrar nuestras opiniones y coherentes con lo que hayamos opinado con jugadas similares al resto de temporada, que no son pocos los programas que llevamos ya pues cubriendo la actividad del Celta, no este año, sino las 4 temporadas anteriores que existe, tenías que haber tirado. Y vamos con las declaraciones, ¿te parece, Lucas? Claro. Porque nosotros no éramos los protagonistas estaban sobre el terreno de juego y más adelante salieron a los micros enlazándolo con esa jugada que veníamos comentando de Íñigo Martínez con Pablo Durán, el delantero de Tomiño, que decía en Dazón: hay muchas acciones que se deberían haber pitado de otra manera por el árbitro. Íñigo Martínez me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada. Son cosas que no dependen de nosotros, esta última parte, respecto a la pregunta que le hacía Dazón si se sentían perjudicados por las decisiones arbitrales y sobre todo del VAR en la tarde de hoy. Un Pablo Durán que, bueno, se puede decir porque es público, en esas 2 fotos que os enseñábamos antes, que habíamos subido a Instagram, ha dejado su like diciendo que le gusta, que está de acuerdo y que porque el agarrón de Eloestondo sí fue tarjeta roja y el de Íñigo Martínez no lo fue, ¿no? También salía a sala de prensa Claudio Giraldez, y dentro de muchas preguntas las que le hicieron al técnico de Porriño, alguna muy tonta, como por ejemplo, ¿con quién iba a la final de la Copa del Rey? Y Claudio dijo que no entendía la pregunta, que a él se la sudaba bastante, pero le preguntaron sobre la actuación del VAR al entrenador de Porriño y decía: podían haber entrado en alguna otra acción, pero decidieron entrar en el 97. Lo consideran de esa manera personas que saben más de arbitraje que yo. Y en última parte, no es exactamente esta expresión, pero le preguntaba a Roberto Carlos Carballo: ¿te vas con la misma sensación que del Santiago Bernabéu? Y Claudio Giraldez decía: me siento igual. En un momento de calentón, que yo estoy convencido que Claudio Giraldez, si analiza los 2 partidos, sabe que fue más perjudicado en el Santiago Bernabéu que seguramente en Montjuic, pero sabemos que esto es así. Y no acababan todas las declaraciones, Lucas Peteiro, y en este programa le vamos a dar el espacio que merece, y es que Claudio Giraldez también condenaba los insultos racistas que ha sufrido en la tarde de hoy Durísimo esto, Irais Moriba en su regreso a Barcelona, a la que fue su casa. Decía Claudio Giraldez en una pregunta donde le preguntaban si le gustaría que continuara Ilai, si consideraban que era un futbolista con nivel Barça, y decía que aprovechaba eso para condenar los insultos racistas que había recibido esta tarde, que creía que era muy triste que eso se siguiese produciendo en el mundo del fútbol y que no se lo había contado nadie, que lo había escuchado él mismo. Así que, bueno, lo comentamos durante la radio, insultos que debían provenir de una zona no barata de Montjuic, de gente que no es ultra de ningún equipo, que no está en los fondos de animación y que habitualmente suelen ser las zonas más caldentes, ¿no?, del fútbol, y que el Barça debería tener fácil encontrarlos, pero bueno, dice por el chat que tengo el vídeo de cómo se llevan al energúmeno, o sea que igual lo detectaron rápido, bueno, ya pues allí en el propio estadio de Montjuic. A mí, yo lo dije en la radio al escuchar a Claudio en directo, me sorprende, ya sé que cuánto dinero tengas no indica cuánta educación tengas, no. Pero la zona en la que recibe los insultos y likes y en la que los escucha Claudio, que es la zona de banquillos de Montjuic, es la tribuna donde se sienta la gente más adinerada de largo de todos los asistentes al campo. O sea, una zona en la cual pues incluso debe ser gente reputada en la zona de Barcelona, a priori, los que se sientan ahí, ¿no? Al menos los días importantes de fútbol, seguro. ¿Qué más? Antes de ir con lo siguiente, Marcos, con eso que tienes ahí preparado, también decir que hoy en la rueda de prensa de Claudio en Montjuic he escuchado una de las peores preguntas que he visto en mi vida a un entrenador de fútbol. No me acuerdo. No sé cómo se llamaba el medio. Y no quiero yo desprestigiar a medios digitales con nombres raros porque somos literalmente eso. Ahora bien, jamás me atrevería yo a preguntarle a un entrenador
por el Barça o por el Madrid, ¿quién prefieres que gane en una final de Copa del Rey? Sea del equipo que sea el entrenador y sea del medio para el que yo trabaje. O sea, me parece una santísima aberración lo que hizo ese señor, tío, no sé la edad, pero, o sea, es una cosa. O sea, creo que es el medio, creo que era el 10 del Barça o algo así. No lo conozco, vaya por delante. Pero ¿cómo le vas a preguntar a Claudio Giraldez después de que la atraquen en el 87, quién prefieres que gane la Copa del Rey, el Barça o el Madrid? O sea, esto me gustaría que si nos ve alguien que trabaje dentro del RC Celta, jefe de prensa, comunicación, alguien que estará viendo esto seguro, porque nos ven habitualmente, cuando tengan miedo de nosotros, de cómo nos vamos a comportar, porque seguimos sin poder entrar a ruedas de prensa de gente que trabaja, pues desayunos del club o entrevistas pues en previas a partido, porque ahí no dependes de la liga, dependes del Celta. Me gustaría que, no sé, hiciesen el ejercicio de pensar si haríamos una pregunta tan chorra o daríamos al canto de esa forma en una rueda de prensa de previa, porque la verdad es que creo que no. Esta es la simple reflexión que quería regalar aquí un poco a todo el mundo. Y ahora sí, seguimos, Marcos Piedras, con lo que nos resta de fin de semana, ya cerrando un poco el análisis del partido, que por cierto deja al Celta por el resto de resultados a falta de que juegue la Real Sociedad. Exacto, octavo. Sigue el Celta en puestos de Europa League, volviendo a perder en los últimos dos, o sea, sin haber ganado en los últimos dos partidos, se mantiene en puestos de Europa League. Esquivamos una bala porque el resto de resultados nos van favoreciendo mínimamente, y el objetivo de llegar a las últimas 4 jornadas con vida, que hemos dicho aquí muchas veces, que el propio Yago Aspas dijo casi sin querer decirlo en la entrevista que había que ganar 2, dijo, y no hemos ganado ninguno y estamos ahí. No, sí, pero dijo, es decir, no quiero hablar del calendario, pero se me los entero. Pero me los entero, efectivamente. La clave es llegar con vida a los 4 últimos. Fue un poco lo que vino a decir Yago Aspas. Pues eso, que el Celta, falta de que mañana se enfrente la Real Sociedad en Anoeta contra el Villarreal, que tiene 41 puntos. En caso de ganar, nos adelantaría y se pondría con 44, un puesto por encima nuestra. Como mucho queríamos al noveno, que a día de hoy da para Conference League. Y con eso nos damos un canto en los dientes con la plantilla que hay y con unas expectativas que nadie, ni el más optimista tenía cuando arrancó la temporada a principios de agosto. Marcos Piedras, no todos son buenas noticias ni todos son cumplir expectativas, porque hoy se ha consumado el descenso del Celta Zorca en Valencia. Jugaba, pues tenía que hacer una machada, que era ganar al segundo de la Liga Femenina, que era el Valencia la Liga de Básquet, evidentemente. Creo que la ha ganado el Profe Unidas Avenida, si no me equivoco. Palmaron y bien, palmaron de casi 50 puntos. 90-46. Sí, 44 puntos de diferencia. Y luego dependían de que el Ensino le ganase a Básquet Guipúzcoa. Hemos estado pendientes y el Ensino, que acabó perdiendo en Lugo por 3 puntos, si no me equivoco. Por 4 puntos entre el Básquet Guipúzcoa femenino. Así que vuelven a la Liga Femenina Challenge las chicas de Cristina Cantero. Y bueno, a todos aquellos y todas aquellas que vais a Navia a animar cada 15 días al Celta femenino de básquet, pues el año que viene tocará volver a la Liga Femenina Challenge, que es una categoría muy entretenida, diré. ¿Qué más cosas, Marcos Piedras? Y después no acaba todo, porque este fin de semana Celtas, que no ha jugado, tenía ese partido contra si no me equivoco, el Parque Sol, que se había retirado de la tercera federación femenina, con lo que descansaba el conjunto de Vicky Vaz, que se le van a sumar más 3 en la tabla, pero no acaba el fútbol, no acaba, tenías que haber tirado, porque mañana juega el Celta Fortuna en Balaídos y recibe a la Sociedad Deportiva Tarazona, el equipo de Freddy Álvarez, que va a tener que llegar al partido sin Gael, sancionado por ciclo de tarjetas, sin Joel López, ojo, esta no la habíamos visto nosotros, que no está Joel disponible, ni Juns El Abdelawi, que están lesionados y no llegarán disponibles para el partido. El bueno de Freddy Álvarez, que tendrá que recomponer la defensa, y ojo al dato, porque no es detalle menor, sin Gael Alonso, sin Joel Lago y sin Joel López, 3 futbolistas que jugaron en el último partido del Celta Fortuna la semana pasada, así que tendrá que recomponerlo. Vemos ahí la convocatoria con Coque Carrillo y César Fernández en la portería, defensas para Vicente, Tincho, Meisús, Sergio Díez, Iván Garriel, Manu Fernández, Jaime Vázquez, Anso Rodríguez y Pablo Gavián. Anso Rodríguez, que llega desde el juvenil, un juvenil que también en estas 2 últimas jornadas está jugando la vida para ganar. Empató con el Pontevedra, y esa victoria que consiguieron en Bondo hace 2 semanas hace que vuelva a perder el liderato, y ahora depende de que el Depor pinche en esos 2 últimos partidos. Veremos si en la última jornada nos tenemos que ir a Madrid a estar pendientes de qué pasa ahí y tener que hacer una radio otra vez. El centro del campo para Miguel Román, David de la Iglesia, Hugo Burcio, Antañón y Joel Crespo, otro futbolista que sube del juvenil, el bueno de Joel.
Y arriba, Jordi Escobar, Johan Guedes, Hugo González, Óscar Marcos, Angelito Arcos y Yago Barreiros, que vuelve tras mes y medio de lesión aproximadamente, en el que estuvo alejado de los terrenos de juego. El partido que se juega mañana a las 7 de la tarde, lo retransmite la televisión gallega y ahí estaremos nosotros para narrarlo, como en todos los partidos del Celta Fortuna esta temporada, a las 7 de la tarde en Balaídos frente a la Sociedad Deportiva Tarazona. El Celta Fortuna a 3 puntos del playoff, pero un detalle que me parece una absoluta barbaridad: entre el último equipo que descendería a segunda red y el primero, o el último, perdón, mejor dicho, que entraría a playoff, 6 puntos de diferencia Locura. entre el descenso y el playoff en una liga que está muy igualada. El Celta Fortuna, que ante el pinchazo del Baracaldo tiene la posibilidad mañana de, en el caso de ganar, meterse de lleno en la pelea por el playoff, sin olvidar la parte baja, porque está todo muy igualado. Está muy loca, es una mini hipertensión, es la primera aceleración esta temporada. Yo creo que este año la No, y además- hipertensiones es la menos tensiones. No, y Sí. bueno, Sí, porque el descenso Bueno, está medio roto, sí. el playoff está ahí, hay muchos, pero están ostras, ahí. pero cuidado, cuántos líderes diferentes ha habido ya, cuidado con Ah, las sí, sí. hipertensiones, que a veces hacemos la broma de, pues bajar con los canteranos, que total subimos al año siguiente. Cuidado porque la hipertensión es una absoluta majadería, pierdes mucho pelo en esa categoría de Dios. Es que hoy además, por ejemplo, el Lugo, que es un equipo que lo vimos hace 2 semanas en directo contra la Gimnástica Segoviana, que da penita, la palabra es penita. Tenemos allá al pobre Rubén Dorado cansado de narrar al Lugo. Normal. Hoy le ha ganado a la Real Sociedad B, que es uno de los equipos más pues más en forma de la categoría, ¿no? Y bueno, a ver mañana, porque el Tarazona es un rival de tu liga, pero al cual solo le sacas 2 puntos. Creo que tiene 43 Celta Fortuna y 41 tiene el Tarazona. O sea que muy, muy apretado todo, cuando, por cierto, Marcos Piedras, tenemos la prueba del delito, tenemos la prueba de los insultos racistas recibidos por Ilais Moriba, y tenemos también el vídeo en el cual se expulsaba del campo, ¿no?, al energúmeno que le profería le dedicaba esas palabras asquerosas a Ilais Moriba. Y me Marcos. hace especial gracia porque viene una persona que de tono de piel, me parece a mí que no, Bueno. es negra, pero tampoco es blanquita de todo, A ver, pero a ver. bueno, y veremos las imágenes de los insultos a Ilais Moriba. Bueno, pues ahí está. Ah, insultos homófobos también, ¿eh? Sí, bueno. No sé. Por quitarle hierro al asunto, la parte buena es que Madre mía. este energúmeno estará requete identificado, y bueno, se tardará en volver a pisar un campo de fútbol si quien tiene que hacer ese trabajo lo hace correctamente, como esperemos que lo haga. Asteltar, no sé si lo hemos dicho, pero descansa, Sí. porque le tocaba el partido contra el Parque. Lo has dicho ya y te estás riendo por eso, porque ya lo has dicho, ¿no? Vale, entonces ya lo he dicho Piedras, no me repito. Así que, amigos, con esto y un bizcocho, nos vemos mañana, no a las 8, sino a las 6, porque a las 7 arranca el partido. Mate, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué tal has pasado? ¿Bien? A vosotros. Yo con vosotros siempre. Sí, Siempre ¿no? me lo paso bien. Abrazo fuerte. A ver si tenemos que vernos en la última jornada por Madrid. A ver si tenemos que ir para allá Ojalá. porque igual pasan cosas en el Coliseo en la última jornada. Marcos Piedras, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, amigo, igualmente. Y a los que nos estáis viendo desde YouTube, recordad que un pulgar arriba nos ayuda un montón, nos encanta leeros en la cajita de comentarios, y muchísimas gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.